un dúo de sesiones bastante prácticas e interesantes. La primera, que es esta, va a ser sobre los fundamentos y aplicación al desempeño directivo desde el marco conceptual a la práctica diaria, cómo podemos aplicar la tecnología, en especial la inteligencia artificial generativa, en todos estos aspectos. La formación va a ser 100% práctica, no vais a ver ni una sola diapositiva, esto no es una clase magistral. Quiero que en la medida de lo posible pues participéis, somos muchas personas, pero os pediré que en el momento en los que os pides que intervengáis pues levantéis la mano, ¿vale? Alcéis vuestra mano y así pues puedo daros paso, ¿de acuerdo? Y así pues que sea esto mucho más interactivo y con casos pues muy cercanos a vida real, que yo creo que es lo que realmente aquí interesa. Así que, sin más dilación, voy a compartiros pantalla. Dar las gracias, por supuesto, a la Dirección General de Transformación Digital de Servicios Públicos, al Instituto Canario de Administración Pública, Escuela de Servicios Sanitarios Sociales de Canarias y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos por organizar esta reunión. Así que vamos a compartir pantalla por aquí. Bueno, estos son el programa de la jornada. Aquí los tenemos. Y vamos a, en esta sesión de hoy, como ya claramente estaba aquí estipulado, pues empezar a introducir desde conceptos básicos de cómo utilizar la inteligencia artificial en nuestro día a día, hasta cómo empezar a crear nuestros propios proyectos con inteligencia artificial para diversas tareas y cómo podemos utilizar la IA para, sobre todo, búsquedas de información que nos puedan ser útiles para la toma de decisiones a nivel de gestión o a nivel de cualquier tipo de procedimiento. Así que aprovechando que ahora estamos en pleno mundial de fútbol, yo quería preguntar en el chat, a ver qué opina la gente en el chat, y vas a entender por qué hago este ejercicio a continuación. ¿Quién opináis que es hasta ahora el mejor jugador del mundial de este año? ¿Quién pensáis que es el mejor jugador del mundial? A ver en el chat qué opináis. Haaland. Voy a dar 30 segundos para que contestéis. A ver. Messi, ¿vale? Tenemos un Haaland, tenemos un Messi, Oyarzabal. No me gusta el fútbol. Goicoechea. Mbappé, Mbappé, Di Stéfano. Uf, si Di Stéfano reviviera en este mundial, no sé cómo lo haría. Pogacar, Ferran, vale. Algunos Haaland, algunos Messi, veo por ahí. Vale. Pedri, Messi está mayor. Bueno, aún así lo está haciendo bastante bien, ¿eh? Mbappé, vale. ¿Cuál es el ejercicio que voy a hacer a continuación? ¿Conocéis esta ventana que tengo aquí delante? Es ChatGPT, ¿vale? ChatGPT es uno de los modelos de IA generativa más conocidos, ¿vale? Y por eso lo voy a utilizar para este ejemplo. Lo que voy a hacer a continuación se puede hacer en cualquier modelo de inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a explicaros cómo, haciendo esta pequeña pregunta, voy a decir a continuación, ¿quién es hasta ahora el mejor jugador de este Mundial de Fútbol 2026? ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Bueno, pues por ahora opina que por rendimiento e impacto es Haaland. Yo la verdad que estoy de acuerdo en este sentido. Bueno, fijaos qué es lo que ha pasado aquí. Aquí es verdad que he buscado información en internet, pero quiero que entendáis el siguiente concepto. ¿Por qué pensáis, escribímoslo en el chat, por qué pensáis que ChatGPT me ha dado esta respuesta? Y no me ha dicho Messi o no me ha dicho otro nombre cualquiera. Pues aquí lo que ocurre es que realmente ChatGPT no se ha visto todos los partidos del Mundial. Simplemente lo que aquí ocurre es que en base a todo lo que tenemos de información, de esos billones de datos de entrenamiento que tienen los modelos de inteligencia artificial, y aquí unido también a información que ha recabado en el último momento de la red, como bien ya estáis diciendo algunos en el chat, esto se basa sobre todo en matemática, fundamentalmente. Aquí lo que ocurre es que la inteligencia artificial generativa trata de predecir, y esa es la palabra predecir, cuál es la respuesta que probablemente mejor encaja con esta pregunta. ¿De acuerdo? O sea, trata de predecir qué es lo que mejor encaja con esta pregunta. Y eso es muy importante entenderlo, porque la IA generativa no piensa, no razona. Trata siempre de predecir cuál es la mejor respuesta a nuestra pregunta. ¿Ok? Esta pregunta, que es bastante tonta, ¿no? Pero sí, y muy ilustrativa para hacer el ejemplo, nos tiene ya que hacer saber que cualquier cosa que busquemos a través de inteligencia artificial siempre
tendremos que verificar qué es lo que nos ofrece, porque si la IA está haciendo un ejercicio de predecir la mejor respuesta posible, en ese caso a veces va a cometer errores, va a cometer lo que se llaman confabulaciones o alucinaciones. ¿Por qué ocurre esto? Porque en ese afán, siempre de predecir la mejor respuesta posible, va a ocurrir que a veces se va a equivocar. El ejemplo típico de esto, si hacéis una búsqueda bibliográfica en ChatGPT o en algunos modelos de IA, es muy típico que cuando miras la bibliografía y empiezas a clicar en los artículos, algunos no existen. Esto es un clásico y que ocurre porque no se ha revisado la información que había emitida por ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, el primer mensaje más importante es que aquí hay que revisar absolutamente toda la información, ¿ok? Y de hecho aquí ya en el chat lo están comentando personas que pasaba cuando hacíais su TFM, cualquier tipo de trabajo, ¿no? Se inventa la referencia. Eso ocurre por ese afán, lanza esa flecha, ese vector para ir hacia donde más tienda la pregunta, ¿de acuerdo? No razona, no piensa. A partir de aquí, otro concepto que es importante que entendamos es el de la explicabilidad. Aquí me ha puesto algún enlace, bueno, sobre el jugador y tal, pero realmente si yo no tuviera ni idea de fútbol, ¿cómo sé yo que estos datos que ofrecen aquí son reales o no son reales, ¿vale? Aquí es importante que, aunque haya algún enlace aquí en este caso, la IA generativa muchas veces nos ofrece información y no nos cita de dónde viene. Eso pues provoca que, o una de dos, o nos creemos lo que dice, o no nos lo creemos, o lo interpretamos según nuestra experiencia y conocimiento. Hay que evitar lo que se llama el salto de fe, es decir, yo veo cualquier tipo de información aquí y me la creo sin verificar de dónde viene. Por lo tanto, lo que vamos a ver en el taller de hoy es cómo vosotros vais a poder desarrollar cualquier tipo de pregunta con un formato concreto a la inteligencia artificial generativa y que además luego seáis capaces de verificar, revisar y procesar correctamente esta información y aprovecharla para cualquier tipo de flujo de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? ¿Se ha entendido este pequeño concepto? He visto que habéis puesto por ahí mil reacciones de emoticonos y cosas así. Ok, perfecto. Bien. Pues ahora, a partir de este concepto, lo que, insisto, lo que estoy haciendo aquí se puede hacer en cualquier modelo de IA, lo podéis hacer en ChatGPT, lo podéis hacer en Gemini, lo podéis hacer en Claude, hay miles ya de modelos que se pueden utilizar estas cosas, Copilot, en fin, hay mil de ellos. Entonces, el siguiente ejercicio que os voy a enseñar es cómo construir un buen prompt. ¿Sabéis lo que es un prompt? ¿Lo habéis escuchado alguna vez, esta palabra? Vale. Voy a hacer una pequeña pregunta. Hay gente que sí, hay gente que no. De acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Sí, todo lo que voy a hacer a continuación se va a poder hacer con versiones gratuitas de las herramientas, ¿de acuerdo? Como bien estáis diciendo ya en el chat, un prompt no es más que la instrucción, el comando, lo que le voy a escribir a cualquier modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Y me voy a parar aquí porque veo que mucha gente parece que no sabe lo que es un prompt y es importante que lo entendamos. Por casualidad, alguno de los que estáis aquí en la audiencia hoy, y sin levantar la mano, sin abrir micro un segundo, estáis ahora mismo inmersos en la búsqueda bibliográfica, no sé, de algún tipo de información científica para validar algún protocolo o alguna guía, algún documento que estéis desarrollando por vuestra cuenta? Ahora mismo puede ser el caso de alguno de los que estáis por aquí. Y así haríamos un ejemplo con ese caso. Ahora mismo no, ¿vale? Batería Best Stone, sistema de funcionamiento ante olas de calor. ¿Esto de qué trata? Esto que me habéis puesto por aquí. Almacenamiento energético, ¿vale? Variación de jurisprudencia. Vale, hay muchos ejemplos aquí, ¿no? Que podemos utilizar. Vale, pues os pongo un ejemplo así para que entendáis en qué consiste esto. Imaginaros que, por ejemplo, yo quiero hacer una búsqueda biográfica sobre un tema, estoy en el hospital, imaginaros soy un gestor clínico, por poner un ejemplo, o un director de una unidad de gestión clínica, y me encomiendan la tarea de revisar uno de los protocolos que hay en nuestra unidad sobre los protocolos transfusionales, por ejemplo, ¿no? Hay un problema, aparece en nuestra área sanitaria, imaginaros, y hay que revisar los protocolos transfusionales que existen actualmente en nuestra área sanitaria, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues, por ejemplo, yo puedo decirle,
quiero realizar una revisión bibliográfica sobre las guías actuales en cuanto a transfusión sanguínea, protocolos, instrucciones, indicaciones, etcétera, ¿vale? Aquí, si esto yo lo pregunto en ChatGPT, ¿vosotros creéis que la respuesta va a ser buena o va a ser mala? A ver qué opináis en el chat. ¿Creéis que va a ser una buena respuesta si yo solo le paso esto que tengo aquí delante? Floja, ¿no? Más bien, muy genérica, efectivamente. Eso es lo que quiero que entendamos primero. ¿Qué es lo que podemos hacer para hacer una mejor instrucción, un mejor prompt, que se llama, ¿vale? Esta es la palabreja prompt. Pues lo que voy a hacer es pedirle a continuación que genere el mejor prompt posible para realizar una revisión narrativa del tema con intención de gestión clínica y le voy a decir que dicho prompt debe contener las secciones de rol, contexto, objetivos y formato de salida. ¿Por qué estoy haciendo este pequeño ejercicio? Por ejemplo, en ChatGPT. Insisto, esto se puede hacer en cualquier modelo de IA generativa. Pues fundamentalmente aquí lo que yo estoy consiguiendo es, cuando yo le pido a cualquier modelo de IA generativa que me desarrolle un prompt con estas cuatro patas, un rol, un contexto, unos objetivos y un formato de salida, aquí yo ya estoy creando un nuevo prompt mucho más elaborado de lo que tenía en estas dos frases iniciales. ¿De acuerdo? Fijaos cómo primero le pongo un rol. Primero angulo, digámoslo así, como esa persona o ese grupo de personas que me gustaría a mí tener delante para que me contestasen a esta pregunta, ¿no? Pongamos en el supuesto de que a quién le haría yo esta pregunta exactamente, ¿no? Pues eso sería el rol, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, pues por ejemplo, se pone en el rol de un médico especialista senior en hematología, medicina transfusional, medicina interna, gestión clínica, con amplia experiencia en todas estas áreas, ¿no? Patient Blood Management, seguridad transfusional, implementación de protocolos y calidad asistencial, ¿no? Ya me está poniendo ese rol, esa impersonación a la IA, aunque no haya que personificarla, dentro de esta cuestión en concreto, ¿vale? Luego el contexto. El contexto, pues puede ser la temática sobre la que yo quiero buscar la información o preguntar. Cuanto más exhaustivo sea el contexto, muy probablemente mejor va a ser nuestra respuesta y más específica del tema. Fijaos cómo hemos pasado de quiero buscar sobre protocolo de transfusión a nivel de gestión clínica para ver si estamos actualizados o no en nuestros protocolos, a veo un contexto y tengo aquí todas estas áreas a abordar para hacer esta nueva revisión, ¿no? Con todas las recomendaciones de estas sociedades que tiene por aquí. Con lo cual ya tenemos un contexto mucho más elaborado para que la inteligencia artificial empiece a trabajar sobre ello. Luego, lo que serían los objetivos. Si vosotros no le marcáis unos objetivos claros a cualquier modelo de inteligencia artificial, va a contestaros lo que sea. Por lo tanto, es muy importante marcarle siempre unos objetivos. Es decir, ¿qué es lo que quiero conseguir con esta búsqueda? Idealmente, tal como aparece aquí, en un formato de lista, porque así se ordenan mucho mejor las ideas. Fijaos cómo pone en primer lugar sintetizar recomendaciones sobre este tema de transfusión sanguínea en adultos. Comparar principales guías internacionales, señalando coincidencias y discrepancias. Analizar distintos umbrales transfusionales según diferentes perfiles de pacientes, ¿no? Que hay muchísimos casos diferentes. Revisar evidencias sobre diferentes estrategias transfusionales restrictivas frente a liberales. Analizar la implantación del Patient Blood Management como modelo organizativo, ¿no? Estamos entrando ya en cómo gestionar toda este fenómeno, ¿no? Toda esta estrategia de transfusiones. Y aquí, con todos estos objetivos, la revisión va a ser mucho más exhaustiva y exactamente acorde a mis necesidades, ¿de acuerdo? Así que merece la pena dedicar un momento a los objetivos. Y por último, el formato de salida. ¿Cómo quiero que la IA me dé la respuesta? Porque si tú no se lo especificas, te la va a dar en una lista, te lo puede dar en una tabla o te lo puede dar en 10 párrafos que no le apetece a nadie leerse. Por lo tanto, siempre merece la pena también indicar un formato de salida, de manera que tengamos claro cómo queremos el resultado. En este caso, por ejemplo, pues al yo pedirle una revisión narrativa de un tema,
para gestión clínica posterior, pues me da una sugerencia de hacerlo con una estructura de un manuscrito científico, ¿no? Y para cada apartado, pues me va diciendo exactamente cuáles son las diferentes secciones que debería de abordar dicha revisión, ¿vale? Aquí tenemos todos los pasos uno a uno que a priori parece bastante congruente con lo que solicitamos, ¿no? ¿Pensáis que ahora con este prompt que tengo aquí delante vamos a mejorar un poquito lo que teníamos aquí arriba? Esa información del rol y demás, bastante, ¿no? Efectivamente. Esa información, aquí tiene Mari Carmen una pregunta, esa información del rol y demás de ChatGPT, ¿la toma de tu ordenador o hay que introducirla? Ten en cuenta, Mari Carmen, que aquí lo que ha pasado es que, en base a esta pequeña pregunta que yo le he hecho con una mínima intencionalidad, ChatGPT, no, cualquier modelo de IA, va a tratar de interpretar qué es lo que quieres, ¿vale? Va a tratar de predecir qué es lo que quiero. Entonces, al pedirle yo que genere un prompt por su cuenta, trata de encontrar cuál sería la mejor manera de hacer este prompt. Si tú quieres, por un casual, modificar cualquier parte de este prompt, por supuesto, tú puedes escribir cualquier cosa. Puedes decirle, oye, pues no, quiero que te centres todavía más en parámetros puramente de gestión clínica, ¿vale? Pues lo puedes acotar o de la estrategia pura y dura de cómo se gestiona. Pues puedes modificar aquí mismo el prompt y pedírselo y que te regenere nuevamente el prompt, ¿vale? Pero realmente no lo saca de mi ordenador, o sea, tiene memoria sobre mí, ¿no? Los diferentes modelos de IA pueden tener información ya sobre ti de conversaciones previas, eso sí que es cierto, pero realmente no sería necesario en absoluto que supiera nada de ti, ¿vale? Exacto, podemos seguir acotando y muchas veces me interpreta con otro perfil diferente al mío. Efectivamente, eso te puede ocurrir. Ha predecido incorrectamente quizá la instrucción que tú deseabas. Pues puedes lo que se llama iterar y pedir un cambio de ese prompt que te está haciendo hasta que realmente represente lo que tú necesitas, ¿vale? Esa es muy buena pregunta, es muy importante que lo tengamos claro. Esto es un concepto un poquito más friki, ¿vale? Pero es interesante ya una vez hemos entendido que podemos hacer un buen prompt con esto. Fijaos cómo automáticamente, por defecto, me lo ofrece en formato Markdown, ¿vale? Si por casualidad no os lo ofrece directamente en este formato que estáis viendo aquí en pantalla, pedírselo aquí en el prompt, ¿vale? Que te dé el prompt en formato Markdown, ¿vale? Esto es un truco muy interesante y que a día de hoy muy poquita gente aún está haciendo y genera un impacto relativamente significativo a la hora de cómo la IA obedece nuestras instrucciones. ¿Por qué? Este formato Markdown, que se llama, es el formato o uno de los formatos que quizás es el mejor formato en el que la IA generativa, cualquier modelo de lenguaje, lee cualquier tipo de instrucción. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que muchos modelos de IA generativa no entienden cuando en un texto hay un título, hay unas negritas, hay una división de apartado. Muchos modelos no lo entienden, esa parte de ahí, no son capaces de procesarlo. El formato Markdown resuelve esa limitación. ¿Cómo lo hace? Pues agrega unos símbolos muy sencillos como esta almohadilla que tenemos aquí, que le ayuda a entender al modelo de lenguaje que aquí hay un título. Esto es el título de una sección. Y esto es el contenido. Cuando aparecen tres guiones consecutivos como ha generado justo aquí, esto es un divisor. Esto, el modelo de lenguaje de IA lo va a entender como una sección que se cierra justo aquí y aquí empieza una nueva. De esta manera va a entender el modelo de lenguaje mucho mejor las diferentes secciones de nuestro prompt y va a clasificar las diferentes órdenes que le estamos ofreciendo ahora mismo aquí. Sí, por supuesto, todo lo que tenemos aquí vais a tener unos apuntes, ¿vale? No os preocuparos, habrá unos apuntes que se subirán junto a la grabación, lo tienen ya los compañeros de la organización para que lo tengáis disponibles al finalizar la sesión y además como entiendo que esto se va a grabar, creo, pues también lo tendréis disponible. Luego, fijaos que también, aparte de los títulos y los divisores, hay palabras que están entre asteriscos. Estas son palabras que están en negrita. ¿De acuerdo? Esto como si yo lo pasara a un formato de lenguaje natural, pues estos son palabras en negrita, para generar más énfasis en el prompt, ¿vale? Así, de esta manera, va a entender el modelo de lenguaje mucho mejor el prompt, ¿vale? No es estrictamente necesario hacer esto siempre, pero sí que es cierto y está ya demostrado en la literatura científica que esto mejora cómo el modelo de lenguaje acata mis instrucciones, ¿vale? Así que, pues, en base a esto, pues podemos avanzar en las siguientes secciones. Hay que tener muy claro lo que preguntas para tener respuestas más fiables, efectivamente. Ese es el mensaje clave justo aquí, que merece la pena perder o invertir, mejor dicho, unos segundos en construir
una buena instrucción, un buen prompt, antes de realmente irnos ya a buscar la información, ¿vale? Ese es el primer mensaje que tenemos que tener muy claro aquí, ¿vale? Si tenéis alguna duda, alguna cuestión en el chat, aparte de lo que acabáis de ver aquí, si tenéis cualquier pregunta, pues por supuesto podéis ir comentándola. Tengo el chat abierto aquí al lado para ir viendo. Bien, ¿qué opinas sobre apps de IA para generar prompts? Realmente, sí, te reconozco que ni siquiera, bueno, hay algunas herramientas, sí que es cierto, que son, se supone, para generar prompts, estrictamente hablando, pero realmente no son necesarias. Cualquier modelo de IA generativa hoy en día gratuito, e incluso tú vas a DeepSeek, por ejemplo, chino, y tú puedes generar un prompt con esta simple instrucción que te acabo de ofrecer aquí, vas a generar prompts que son perfectamente usables, ¿vale? O sea, no merece la pena invertir tiempo ni dinero en una herramienta que te fabrique prompts. A día de hoy considero que es absurdo. Una opinión subjetiva, ¿vale? Yo a mí, ChatGPT, le digo, pónmelo en copia-pega y me hace el Markdown. Sí, realmente lo suele hacer porque ya cada vez está más entrenado en este aspecto y casi siempre lo suele generar así. Si no lo hace, forzarle, merece la pena. ¿Puedo compartir Prono, crear proyectos en la versión gratuita para trabajar con mis compañeros? Tengo entendido que a día de hoy tanto Claude, que es esta de aquí, que vamos a ver a continuación, como ChatGPT permiten crear proyectos justo por aquí, ¿vale? Aquí en la sección de proyectos. Creo que en la versión gratuita se pueden hacer en ambas, ¿vale? ¿Cómo saber qué estructura orgánica es la más adecuada para ver esos resultados? Esa pregunta también es muy buena. La estructura orgánica más adecuada para ver esos resultados muchas veces no lo vas a poder saber de primera. Es decir, si entiendo bien tu pregunta. Muchas veces tú vas a generar una pregunta, una instrucción, y vas a tener que testearla. A lo mejor de primera no es exactamente la respuesta que tú querías. Con la experiencia vas a ver que en función de tu campo en el que tú te desarrolles, vas a poder afinar cada vez más la estructura de este tipo de prompts, de instrucciones, y ajustarlo más a tu realidad. Y probablemente, cuanto más prompts, más instrucciones, más búsquedas hagas, probablemente más vas a ser capaz de afinar en esas instrucciones y vas a tener que iterar en menos ocasiones. ¿Vale? Eso sería un poquito el mensaje en esta parte. ¿Vale? Entonces ahora lo que voy a enseñaros es una vez yo he creado esta instrucción, podemos crear también instrucciones para ello. Efectivamente, esto es un ejemplo extremadamente sencillo y práctico para que cualquier persona desde cero pueda empezar a generar prompts. Pero si dentro de tu campo tú identificas unas patas que son muy importantes para ti, requisitos técnicos, imagínate, logísticos, financieros, de cualquier tipo que tú consideres indispensable que estén dentro de este prompt, yo te diría que los añadieses dentro de estas cuatro patas. ¿De acuerdo? Añadidas a esas cuatro patas para que te, te dé esas secciones obligatorias para ti, que tú consideres obligatorias en estos casos. Esos prompts se quedan guardados. Bueno, aquí ahora mismo se quedan guardados en esta conversación. Ahora mismo están aquí. Si tú te sales de esta conversación de ChatGPT, pues podrías volver al historial y volver a copiar este prompt si fuera necesario. Hay personas que se fabrican como una especie de biblioteca de prompts, que son los que más utilizan en su día a día, y los pueden ir reciclando. Aunque podrías crearte incluso copilotos personalizados o un proyecto para que siempre se produzcan las mismas secuencias de instrucciones, que es lo que vamos a ver a continuación. Pues ahora en base a esto, yo, por ejemplo, voy a copiar este prompt que tengo aquí, esta instrucción, y voy a enseñaros la primera herramienta que va a ser bastante útil para buscar información sobre todo tipo de evidencia, de información técnica, científica, de cualquier tipo, que pueda seros útil a nivel de gestión clínica, toma de decisiones de cualquier tipo. Y es Consensus. No sé si por casualidad, si me podéis decir en el chat o levantar la mano o algo, ¿cuánto estáis familiarizados con Consensus? ¿La conocéis? ¿No la conocéis? ¿Vale? Para hacerme una idea así por encima, la inmensa mayoría no. Perfecto, muy bien. Pues Consensus es una herramienta muy interesante para buscar información científica de cualquier tipo para toma de decisiones en el día a día. Y tiene dos versiones. Tiene una versión gratuita, tiene una versión de pago. Lo que voy a hacer a continuación se puede hacer perfectamente en la versión gratuita. ¿De acuerdo? Simplemente os registráis con vuestro correo electrónico y a partir de aquí podréis buscar información en más de 200 millones de artículos científicos, que no es poco, ¿no? ¿Cómo vamos a utilizar Consensus? Hay tres modos principales de búsqueda en la versión gratuita. El primero es este de aquí, que se llama Paper Search. Paper Search sirve para tú poner aquí un tema cualquiera
y en base a ello que te ofrezca los artículos científicos que mejor se relacionen con la temática que tú le escribas. Simplemente te va a ofrecer un listado de aproximadamente 20 papers con dos líneas de resumen de cada uno de ellos, diciéndote en qué consiste el paper, su título, de dónde viene y qué tipo de estudio es, ¿vale? Ese sería el modo más básico. Este modo es ilimitado en la versión gratuita. Y aunque sea el más básico, desde luego es muy interesante porque ya te puede hacer rápidamente una búsqueda y clasificar cuáles serían las fuentes de información más importantes para ti en torno a esto, ¿vale? Además, tú también puedes utilizar el modo estándar, digámoslo así, que es el que por defecto aparecería si tú escribes aquí en el buscador. Ese es el modo Pro, que se llama el modo intermedio, el cual tienes 15 créditos al mes para utilizar y te hace una síntesis ya con una revisión, con un texto sintetizado sobre las 20 referencias más relevantes del tema, ¿vale? Y aquí ya sí te hace un texto exhaustivo sobre todas esas fuentes de información. Y el modo más fuerte es el modo de Deep Research, el modo de investigación profunda, que en la versión gratuita tienes 3 intentos al mes y te hace un resumen de los 50 papers más relevantes del tema, ¿vale? Aquí es interesante recalcar que, bueno, la versión gratuita tiene este sistema de crédito, pero bueno, aquí en confianza, si tenemos alguna cuenta adicional, pues podríamos utilizar más de una cuenta, ¿no? Y tener más intentos, digámoslo así, ¿no? Para trabajar. Así que ahora lo que voy a hacer es, voy a ir dejando trabajar esta búsqueda de aquí para que se vaya produciendo. Ahora voy a explicaros cuáles son los filtros que contiene Consensus para poder ajustarlo a vuestras necesidades. Por un lado tenemos aquí una sección para añadir documentos, si queremos, que normalmente aquí no la vamos a utilizar, pero podríamos subir algún paper, algún artículo científico y que lo que buscase pues fuese relacionado con esos mismos papers. Si por casualidad alguno de vosotros está familiarizado con gestores bibliográficos de información como Zotero, ¿vale? Pues se puede sincronizar con tu cuenta de Zotero para que tú salves los papers científicos a tu cuenta de Zotero y los tengas disponibles en un momento dado para poder citarlos en cualquier tipo de documento. Luego, el corpus. El corpus hay dos modos a día de hoy, el modo all, para que busque en toda la literatura científica, o el modo médica, para literatura estrictamente médica. En general, salvo que sea un tema estrictamente médico, habitualmente seleccionaréis el modo all, ¿de acuerdo? Si es un tema estrictamente médico, entonces corpus medical. Aquí, si hay gente de enfermería, fisioterapia, otro tipo de áreas de ciencia de la salud, no os recomiendo utilizar el filtro medical. Tiene cierto sesgo en las revistas que selecciona y se deja revistas fuera de esas especialidades. Por desgracia, tiene ese sesgo, así que os recomiendo en esos casos utilizar el filtro de all. Aquí hay literatura científica de casi todo. Ciencias de la salud, física, química, matemática. Hay miles de temáticas que la vais a ver a continuación. Luego, el modo Deep Research está justo aquí para picarlo si lo queremos. Y aquí en la parte derecha tenemos una ventana de filtros. Y si picamos en ella, hay un montón de opciones diferentes para poder filtrar, por ejemplo, desde fechas de esas fuentes de información, por cuartiles, es decir, por el impacto de la revista en cuestión, a mayor cuartil, mayor impacto de esa revista. Por tanto, tú puedes buscar solamente información en revistas que sean de un mayor factor de impacto. Si tú lo deseas, es establecer una horquilla de qué cuartiles de revistas deseas que analicen. Puedes también buscar por índice de citaciones, es decir, solo quiero artículos que se hayan citado al menos 100 veces. Pues podría ponerlo aquí y solo aparecerán papers que ya se hayan citado al menos 100 veces. El botón de excluir preprints este de aquí es muy interesante porque este te permite excluir artículos que no han pasado todavía por una revisión por pares. Esto es muy importante porque si no está revisado por pares, no está realmente revisado si esta información pues fidedigna, merece la pena o no merece la pena. Este quizás es el único filtro que habitualmente vamos a establecer por defecto. Open Access, pues sería para encontrar solo papers en acceso abierto. Si no tengo acceso a una cuenta institucional o no quiero abrirla en ese momento, pues si picamos esta pestaña de aquí, solamente aparecerían artículos en acceso abierto. Metodología. Aquí tenéis multitud de diferentes diseños de todo tipo, los cuales en función de la metodología que seleccionéis, pues se abrirán pues, desde ensayos clínicos, estudios observacionales, revisión transversal, intervención, casos controles.
síntesis de literatura, revisiones, metaanálisis, comentarios, simulación, análisis histórico. Hay decenas de formatos de búsqueda que podemos seleccionar estrictamente las metodologías que nos gustaría buscar en estos casos. También por publishers, por revistas, por editoriales, mejor dicho, ya hay muchas que tienen acuerdo con Consensus para trabajar con ellas. Campos de estudio. Aquí tenéis todos los que aparecen para poder seleccionar exactamente cuál es vuestro campo de estudio en concreto. Imaginaros si os dedicáis, por ejemplo, a la parte legal en gestión, pues podríais picar solamente el botón de legal, o queréis buscar solamente información en legal, podríais hacerlo. Si queréis buscar cualquier otra información, pues podéis hacerlo en cualquier área de científica que se precie. Y por último, por países. Podéis buscar también incluso por qué países queréis buscar una información. Imaginaros que queréis hacer una comparativa en cuál es el estado del arte o la epidemiología, situación epidemiológica de una enfermedad o de un proceso de gestión entre, por ejemplo, España y Portugal. Pues tú puedes picar ambos países y buscar solamente información que proceda de esos dos países. ¿Vale? Así que sí puedes hacer incluso comparativas estrictas entre diferentes localizaciones geográficas. Son filtros, como podéis ver, muy completos, muy interesantes y que pueden aportaros mucha información. Fijaos cómo, en base a la búsqueda que acabo de proponerle, en el modo de investigación profunda, me localiza un total de 4,9 millones de papers, de los cuales ha considerado, este es el modo Pro, ojo, este ha sido el modo intermedio, voy a hacer uno con el modo Deep Research para que veáis la diferencia, este ha sido con el modo intermedio, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Y ahora voy a hacerlo de nuevo con un modo de Deep Research, para que veáis la diferencia entre uno y otro. Vamos a hacerlo aquí, modo Deep Research, y activamos la búsqueda nuevamente. Vale, pues fijaros que incluso en el modo intermedio, ¿vale? Este no es el modo más fuerte que tiene Consensus. Ha localizado en cuestión de segundos 4,9 millones de papers, de los cuales ha considerado elegibles un total de 191, de los que se ha quedado con los 20 papers más relevantes de este tema. ¿Cómo hace ese filtro que yo creo que ni entre los ciento y pico que somos aquí ahora mismo revisaríamos 4,9 millones de papers en menos de un minuto y filtrar cuáles son los que merecen la pena? Pues la IA, aquí en Consensus, hace este proceso a través de criterios de inclusión y exclusión que genera la propia IA en base sobre todo al prompt que yo le he introducido, ¿vale? Por eso es tan importante hacer un buen prompt, porque en base a ello va a filtrar la información que finalmente me va a ofrecer en pantalla. Y de esos 191 que considera elegibles, se queda en este caso en el modo intermedio con los 20 más relevantes del tema. ¿Y cómo me hace esa búsqueda? Fijaos que aquí de nuevo la está haciendo en directo con el modo Deep Research. Pues va haciendo diferentes estrategias, diferentes ángulos de búsqueda que los va cruzando unos con otros para recabar toda la información posible. Y cuando tiene toda la información ya recabada, con todos esos ángulos de búsqueda, finalmente es cuando te ofrece un resultado, un output, una salida, en base también a cómo tú le pediste que te lo hiciera. ¿Bien? Fijaos como aquí me hace ya este resumen, empieza aquí a comentarme pues diferentes puntos, ¿no? Estado actual de la transfusión sanguínea hospitalaria, ¿no? Como una revisión del tema. Tres ejes principales, umbrales e indicaciones transfusionales, organización hospitalaria y patient blood management, el manejo de banco de sangre, transfusión masiva y lagunas de conocimiento. ¿Bien? Fijaos, aquí me establece diferentes guías con umbrales e indicaciones. Y aquí lo más interesante, esos criterios no se basará en la opinión generada de esos papers. No, lo que hace aquí es un ejercicio que se llama búsqueda semántica. Aquí la IA hace como procesamiento del lenguaje natural que tiene, hace un procesamiento del lenguaje, hace una búsqueda semántica y por diferentes criterios, pues, fundamentalmente semánticos o similitudes, establece cuáles de esos papers son los que mejor encajan con tu búsqueda. Eso es lo que hace en esos casos. No se basa en opiniones externas para elegir esos papers. Fijaos cómo aquí va citando exactamente las diferentes fuentes de información, exactamente de dónde vienen en todos y cada uno de los puntos. Por lo tanto, yo puedo venirme a cualquier parte de aquí. Carson es la revista, no, Carson, en lo que aparece aquí en las letras, es el primer autor, ¿de acuerdo? Carson et al, ¿no? Son todos los autores que hay por ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí tú te vienes a esta parte y dice, la estrategia restrictiva de 7-8 es estándar en la mayoría de adultos estables. Si tú picas por aquí y dices, "Oye, ¿de esto de dónde ha salido?" Pues mira, lo ha sacado de estas dos guías, de esta que está aquí
y de esta que está aquí también. Si yo la abro, yo puedo ver exactamente la sección en la que se encuentra esa parte. Aquí la tenemos. Bien. O sea, yo puedo ver exactamente de dónde procede la información en cada uno de los apartados. Aquí ya estamos ganando lo que os decía de la explicabilidad, de poder saber de dónde viene exactamente esta información. ¿Vale? Sí, vamos a ganar mucho a la hora de revisar de dónde viene exactamente la información. Entonces no hay que pagar por acceder a los papers. Ojo aquí, Isabel, esto es muy diferente. Una cosa es que Consensus, por ejemplo, tiene acuerdo con muchas editoriales y puede incluso acceder a artículos en acceso cerrado porque han llegado a un acuerdo con estas editoriales. Y diferente es que tú luego puedas acceder al completo de esos papers, ¿vale? Si un artículo está en acceso cerrado, tú cuando cliques en el paper no vas a poder acceder por completo a él, solamente a la información que justifica dicha afirmación dentro de Consensus. Pero si este paper, por ejemplo, no sé si está en acceso cerrado, yo clico aquí y trato de acceder a él. Este caso, por ejemplo, está en acceso abierto, creo, y creo que se puede ver por completo, pero habrá casos en los que el artículo esté cerrado y no se pueda acceder por completo al mismo, ¿vale? Entonces, si ocurre en este caso, pues bueno, aquí incluso está el PDF en abierto directamente. Si habrá algunos casos que estén en acceso cerrado, te aparecerá el paywall, te aparecerá la barrera para que no tengas que meterlo bien tu cuenta institucional o tu cuenta, ¿no? En definitiva, para poder acceder al artículo, ¿vale? O sea, es diferente el hecho de que tengan licencias aquí para poder acceder a la información a que tú luego puedas acceder directamente al paper, ¿vale? Si está en acceso cerrado no te lo va a permitir. Sucede mucho en el caso de artículos jurídicos, pues desconocía que eso era así en ese caso. Fijaos cómo me ofrece pues una revisión del tema, este es el modo, insisto, intermedio, el más básico, y me ofrece pues los puntos más claves, ¿no? Que a lo mejor una estrategia tendría que tener en cuenta. Si me voy al modo de investigación profunda que estaba haciendo, pues fijaros cómo me hace una revisión narrativa de este tema. Y aquí, pues una vez más me comenta todos los escenarios y si yo tuviera que ahora mismo chequear, pues si estos dinteles se están estableciendo o no, o tengo que establecer unas métricas en mi área de gestión sanitaria de si se están cumpliendo estos estándares o no, pues ya tengo aquí esos dinteles, esos estándares que tendría que quizás tener en cuenta, ¿vale? Y así ya tomo decisiones fundamentadas con evidencia científica, que es lo más importante, ¿no? A la hora de tomar cualquier tipo de decisión en gestión, en cualquier tipo de tarea, ¿no? Así tenemos todos estos puntos bien atados. Por lo tanto, aquí, insisto, lo que ganamos es explicabilidad, ¿vale? Siempre pensad en cómo podéis comprobar la información de la manera más práctica y más sencilla posible, ¿vale? Está súper bien, me alegro que veo comentarios positivos, impresionante, que os gusta esta herramienta, desde luego es muy recomendable. Otra herramienta que es muy parecida a esta y que en caso de que os quedéis sin créditos de ella o se caiga el servidor de consensus o lo que sea y queréis tener opciones similares, hay varias de ellas que son bastante interesantes. Por ejemplo, una de ellas es Perplexity, ¿vale? Perplexity es una herramienta de inteligencia artificial también que es bastante potente porque no solo podemos buscar solamente artículos científicos, sino que podemos buscar también en todo Internet, ¿de acuerdo? Eso tiene su pro, tiene su contra. Si buscas en todo Internet, como es este caso de aquí, cuando tú accedes a la ventana inicial, tienes que tener cuidado de que si haces una búsqueda puramente científica, aquí se puede colar cualquier página web que puede que no esté basada en evidencia científica. Bien, entonces tienes que establecer bien qué tipo de búsqueda vas a hacer en tu caso. Imaginémonos, quiero buscar noticias sobre las últimas novedades que hay en un tema en el que yo me dedico. Pues en ese caso harás una búsqueda formato web y te citará las páginas web de las que has sacado la información. ¿Vale? En caso contrario, pues puedes picar el modo académico y quitar el modo de web y así solamente buscarás información estrictamente académica y basada para cualquier tipo de información científica. Perplexity la uso para diseño arquitectónico. Ostras, pues es un caso curioso, ¿no? También ese que me cuenta, ¿no? Yo me lo imaginaría desde fuera y desde el completo desconocimiento, quizá como buscando, pues, entiendo como normativas, ¿no? O cosas así, ¿no? Quizá entiendo yo, ¿no? Y a partir de ahí establecer diseño, cosas así, ¿no? O nomenclatura, legislatura, cosas así, ¿no? Entiendo yo que podría ser un caso de uso aquí, ¿no? En caso de que queráis usar estrictamente información solamente académica para contratar jurisprudencia, ¿vale? También.
Pues aquí en académico, tenéis formato puramente académico y así no se nos olvida, ¿vale? Que queremos un modo puramente académico y no queremos que nos mire la opinión del último influencer de turno en cualquier tema, ¿vale? Que sea un poco jocoso, pero así no se nos va a olvidar. Una vez estoy en Perplexity académico, las reglas del juego son muy parecidas a las que teníamos en Consensus, ¿ok? Casi todas buscan en los mismos repositorios, que están en acceso abierto. Por deciros algunos de ellos, pues Semantic Scholar, OpenAlex, también PubMed, ¿no? O sea, hay muchos de ellos y en base a eso establecen puentes, pasarelas en los que busca la información. Si yo pego esta misma búsqueda aquí, para que podáis ver el ejemplo, ahora en Perplexity académico, pues fijaros cómo el resultado va a ser bastante similar. Fijaos cómo hace diferentes ángulos de búsqueda en base a esta información y ahora con todo ello, pues me empieza a hacer toda la revisión del tema, ¿vale? Fíjate cómo va haciendo todos estos puntos. Me dice que, bueno, me dice, antes de hacerlo me dice si quiere que haga la tarea de esta manera. Voy a decir que sí. O mira, incluso, fíjate, directamente me hace aquí incluso posibles sugerencias. Generar un protocolo de manejo de banco de sangre, crear un plan de gestión de anemia perioperatoria ajustado al perfil de riesgo de tu hospital, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decirle aquí decirle directamente que me genere ese proceso. Vamos a decírselo. Genera un protocolo de Patient Blood Management para un área de gestión sanitaria como pues no sé, vamos a poner un ejemplo genérico, ¿no? Esto, sanitaria de tamaño mediano, no sé, sé que no es un pro muy específico, pero para que ya termine de iterar, ¿no? Entonces, en base a esto, pues ahora va a hacer la búsqueda en formato académico. Acabo de estar haciendo la práctica a la par que escucho la clase y me he quedado de piedra, porque ChatGPT tira de mi puesto de trabajo sin decirle nada para que emitiera lo que me ha dado personalizado a mi puesto de trabajo. Claro, eso ocurre porque ChatGPT tiene memoria de conversacional, ¿vale? Se puede desactivar si tú quieres y no te interesa que tenga memoria conversacional. Justo aquí en el panel de control principal, en la configuración, si no recuerdo mal. En la personalización, aquí hay posibilidad de desactivar la memoria, si tú quieres, para que no se sesgue por lo que hayas tenido ya con ella en conversaciones previas. Bien, así que eso es interesante. Claro, por eso mismo, por eso te la he hecho, porque se habrá basado en conversaciones previas. ¿Vale? Pues fijaros cómo en base a esto me hace un protocolo, ¿vale? Basado estrictamente en el tema que yo le he pedido y en evidencia científica, una vez más. Pues fíjate. Pilar, número uno, detección y tratamiento de la anemia. Cribado, ¿cómo se va a hacer? Pues a través de esta medida que tenemos aquí. B12 y folato si el contexto lo sugiere. ¿Y por qué sé que tengo que pedirle vitamina B12 y folato a pacientes con anemia? Pues aquí me lo dice claramente. De hecho, es un artículo que trata sobre este tema. Estrictamente lo puedo utilizar como referencia, ¿vale? Tratamiento, pues qué hacer en cada uno de los casos, ¿no? Pues aquí me lo va explicando todo. Cómo montar un circuito asistencial, en este caso en concreto, pues me da una pequeña propuesta y todo ello referenciado con diferentes fuentes de información. Optimización de tolerancia a la anemia y uso apropiado de los componentes. Normas operativas de transfusión de hematíes, hemoderivados plasmáticos, plaquetas, soporte digital. O sea, me va haciendo consentimiento del paciente, me va haciendo todos los puntos uno a uno, incluso con diferentes fases para que yo pueda ir trabajando en torno a todas ellas y fijaos que cada una de estas partes pues me va ofreciendo la referencia en cuestión. Bien, algoritmos, incluso un pequeño rol con las diferentes directrices que habría que tener en cuenta, riesgos y demás. Incluso le podrías pedir aquí si quieres un análisis tipo DAFO y que te lo hiciera casi por completo de una zona concreta. Así que aquí podéis ver cómo una vez más en base a referencias concretas, establece pues, cualquier tipo de búsqueda o cualquier tipo de protocolo, cualquier tipo de proceso que sea importante en este caso. Aquí, que es cierto que lo habéis mencionado en el chat al principio, quizá de una forma un poco alarmista o como, no sé, como muy alarmante, pero sí que es cierto y hay que tenerlo extremadamente en cuenta, es que el uso de estas herramientas en nube, ahora mismo, la mayoría de ellas, en estos casos, de hecho todas las que hemos utilizado hasta ahora, sus servidores están en Norteamérica, ¿vale? Por lo tanto, salvo que tengáis cuentas institucionales de algún tipo de herramienta, como podría ser, por poner un ejemplo, Copilot 365 en entorno empresarial, en servidores europeos, ahora mismo estamos trabajando en servidores norteamericanos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto?
toda la información que estamos aquí ahora mismo escribiendo, volcando, depositando, puede ser reutilizada por estas empresas para entrenar sus propios modelos. Bien. Partiendo de esta premisa, es imprescindible tener muy claro que a día de hoy ya existen dos normativas, una europea y una nacional, que nos exigen que cualquier cosa que depositemos en un modelo de IA generativa siempre tiene que estar anonimizado, o sea, en el caso especialmente de datos en salud o datos sensibles de cualquier tipo. Por ejemplo, un paciente. Jamás podrías volcar nombre, código, número de historia de un paciente en una herramienta como ChatGPT o depositar por completo toda su historia clínica con nombre y apellido y dirección, ¿vale? O sea, eso no se puede hacer porque entonces estaremos incurriendo en un delito en el cual sobrepasamos la línea del GPRD, ¿de acuerdo? Entonces, la Ley de Protección de Datos Nacional y también la Ley Europea de Inteligencia Artificial también nos exige este mismo punto. ¿Te lo rechaza la IA? No, no te lo va a rechazar. Ninguna de estas empresas te va a rechazar un prompt porque tú le digas que le has pasado el nombre de un paciente, ¿vale? Por eso es responsabilidad del usuario hacer esta parte. Hay aplicaciones de IA sanitaria que se están desarrollando y de hecho yo participo ya en algunas de ellas, en algunas iniciativas, en las que tú, antes de, por ejemplo, depositar un Excel, se aplica un filtrado de las etiquetas y se identifica algunas que puede que sean identificativas de paciente, pues no te permite usar la aplicación. Bien, pero eso no son la mayoría, eso son aplicaciones ya muy específicas y que incluso fuera aparte ya de esto, tienen filtros muy potentes ya para que haya privacidad del dato y todo esto. ¿Se puede decir a la IA que no lo utilice para su entrenamiento? No, eso es como hacer un brindis al sol, básicamente. O sea, eso es como de pedirle a la IA que no se equivoque. Es un brindis al sol y esas herramientas no te lo van a permitir. Pero si me equivoco, pero intuitivamente parecería que la IA se ha desarrollado mucho en el ámbito sanitario, pero en otros ámbitos igual no está tan desarrollada, ¿verdad? No, la IA realmente yo te diría incluso lo contrario, que la IA en el ámbito sanitario aún está en pañales, te diría. Hay ámbitos, el ámbito legal, por ejemplo, está bastante desarrollado, por ejemplo, también, muchísimas iniciativas dedicadas a la parte legal, por ejemplo, sí, en arquitectura, incluso en diseño, en muchas herramientas. Vamos, yo creo que muchas de estas patas están en auge, sin duda. Y anonimizadores de archivos. Hay algunas herramientas en Internet que te pueden permitir esto, si bien es cierto que tienen la pega también, que muchas de ellas están en servidores norteamericanos. Entonces, es otra pata que es difícil de atar ahí, ¿no? Aquí lo que yo recomendaría es utilizar herramientas en local, que de hecho lo podemos ver en unos minutos. De utilizar herramientas que funcionen en tu ordenador sin necesidad de conexión a la red, ¿vale? Y que lo que se procesa directamente en tu PC. ¿De acuerdo? Lo podemos ver a continuación de qué manera podríamos utilizar modelos de inteligencia artificial en local. De hecho, Pedro Moreno ha mencionado uno que se llama Anything LLM, que es perfectamente una opción viable para usar IA en local. Presidio, la verdad es que no la conozco. No conozco Presidio. Entiendo que es una herramienta que será en este contexto. Exacto, y también mucho cuidado con las normativas, porque en la administración pública pasa mucho de que puede haber pues diferencias de cómo las normativas se actualizan o no, ¿no? Siempre hay que tener muy en cuenta el contexto. Por eso es muy importante vuestra experticia, vuestra experiencia a la hora de cotejar dicha información, ¿vale? Es imprescindible que eso lo tengamos claro, ¿bien? Bueno, ahora con toda esta información. El siguiente paso que podemos enseñar también es cómo podemos utilizar inteligencia artificial en local, aunque realmente no estaba contemplado tal cual en la sesión, pero viendo que hay muchas preguntas en torno a esto, le voy a dedicar unos minutos para contarlo porque creo que puede merecer la pena. Hay algunas herramientas que permiten con bastante facilidad instalar modelos de inteligencia artificial en tu ordenador. Y una de las más conocidas es Oyama, ¿vale? O oyama.com. Esta herramienta te permite luego descargar diferentes módulos de IA en tu ordenador. De hecho, aunque aquí aparezca un pequeño código para instalarlo, aquí directamente si pulsáis en Download o llama, podéis descargarlo en el sistema operativo que consideréis oportuno y desde aquí se descarga clicando un botón y es un instalador, ¿vale? Como otra aplicación cualquiera. Una vez lo hayáis instalado, una cosa que es muy importante es que los modelos en local dependen del ordenador, del hardware que tenga dicho ordenador.
sobre todo de la tarjeta gráfica de la memoria RAM, fundamentalmente, ¿vale? ¿Cómo podemos saber qué modelos de inteligencia artificial me puedo instalar en el ordenador? Es una pregunta que me hacen muy a menudo. Pues hay una página web, que es esta de aquí, que de hecho la diseñó un ingeniero español, Miguel Ángel Durán, que se llama Can I Run AI. Esta página te permite ver, tras detectar las, las cualidades de tu ordenador, o sea, las especificaciones de tu dispositivo, cuáles de los modelos de inteligencia artificial a priori deberían de ir rápido en tu ordenador o cuáles serían prohibitivos en tu caso. Aquí, simplemente, si pulsas en All Grades y le dices cuáles puede correr, pues aquí te va a decir claramente los más populares son estos de aquí, dice que corre correctamente, y aquí pues el resto de modelos, ¿vale? Hay miles, millones de modelos a día de hoy ya. Por deciros algunos ejemplos sencillitos, por ejemplo, los modelos de Phi son de Microsoft, los de GPT-OSS son de OpenAI, Mistral, estos son europeos, son franceses, y de Qwen son procedentes de China. Sí deciros que aquí ya da igual la procedencia del modelo, porque lo vas a ejecutar en local, ¿de acuerdo? O sea, no, esto no es que te vaya a conectar ya a China, lo vas a descargar en tu ordenador y va a funcionar en tu ordenador estrictamente, ¿ok? Y así pues podéis ver qué modelos son los que podríais instalar en vuestro ordenador. Imaginad. Yo tengo aquí y veo que Qwen 3.5 de 9 billones de parámetros funcionaría en mi ordenador. El numerito este de los billones de parámetros, la B, esta que hay aquí, significa los billones de parámetros de datos de entrenamiento que tiene el modelo. En definitiva, para entendernos, cuanto mayor es esta cifra, uno tiene que tener un ordenador más potente para que funcione. Lo normal es que ordenadores de sobremesa de gama media, con una memoria, una tarjeta gráfica de 4 gigas aproximadamente, pues podría correr modelos en torno a 4 billones de parámetros aproximadamente, ¿vale? En el caso contrario, pues algunos modelos de gama más alta pueden correr hasta modelos de 24 billones y ya a partir de ahí son casos ya de servidores grandes para correr modelos, ¿vale? De este tipo. Pero para muchas tareas básicas del día a día, con un modelo de hasta 4 billones de parámetros, puede ser más que suficiente, ¿vale? Para ejecutar tareas en el día a día. De hecho, hay incluso versiones de móviles. Incluso aquí tenemos algunas que serían ocupando muy poquito espacio en tu dispositivo. Entonces, imaginaros que yo quiero instalarme el Qwen 3.5. Pues aquí tenemos diferentes modelos. Hay diferentes tipos de modelos. Unos son, por ejemplo, especialistas en visión para interpretar imágenes. Para utilizar otras herramientas con pensamiento extendido, aunque la IA, insisto, no piensa, pero simplemente es un modelo más avanzado de procesamiento de información y demás, pues tú puedes buscar exactamente el modelo que te interese y desde aquí, pues simplemente con este comando que tienes aquí en pantalla, este comando puedes copiar y lo tendrías que pegar en la terminal, ¿vale? Tendrías que abrir una terminal de Windows, le clicáis en Windows y escribís terminal, hacéis control V y ya con eso se instalaría. La otra forma de poder instalarlo es directamente ya desde Oyama, que voy a compartiros pantalla exactamente de Oyama para que veáis el ejemplo. Esto sería Oyama ya desde dentro. Y aquí tú puedes también buscar cualquier tipo de modelo, ¿vale? Si no lo tienes instalado, te aparece aquí con un botoncito para instalarlo, ¿veis? Y podéis, si tenéis algún modelo que no hayáis instalado, pues podéis picar encima de él. Y con que aquí pongáis un hola, hola, cualquier cosa, un punto, cuando se active la conversación va a detectar que el modelo no está instalado y os lo instalará automáticamente. ¿Vale? O sea que esa es la manera más fácil, más sencilla de poder utilizar un modelo de IA en local. Y aquí ya pues se pueden hacer conversaciones de cualquier tipo, por enseñar algunos ejemplos. Aquí ya pues incluso puedes hacer análisis de datos en local, ¿no? Análisis exploratorio de base de datos que van a estar en tu ordenador y que no van a salir en ningún sitio. Pues te ayuda a procesar toda esa información. Datos, por ejemplo, de casos clínicos, ¿no? Pues en la medida de lo posible, aunque incluso esté en local, anonimizarlo un poquito, pues tampoco está de más, pero fijaros como aquí tengo toda la historia clínica, la anonimizo, la proceso y la reconvierto, ¿vale? O sea, yo puedo aquí ya en local jugar un poquito más con esos aspectos, ¿vale? Perdón.
Usar el modelo localmente significa, hablando en bruto, que te haces una copia del modelo de lenguaje y trabajas sobre esa copia. Sí, efectivamente. O sea, tú lo que harías es instalarte el modelo en tu ordenador. Y entonces ya ese modelo trabaja dentro de tu dispositivo y no comparte nada con ningún tipo de página web. Grado de seguridad. No entiendo esa pregunta exactamente qué me quiere decir con esto. A todos los ponentes. Grado de seguridad. Entiendo que os referís a qué nivel de seguridad tiene esto, ¿no? O sea, en local, el grado de seguridad es extremadamente alto. La única vulnerabilidad fundamental que habría en local es que te vulneren tu propio PC. ¿Vale? Eso sería la vulnerabilidad obvia aquí, ¿vale? Pero dentro de los niveles de uso de inteligencia artificial generativa, por supuesto, usaría en local es mucho más seguro que utilizarla en nube. Por el mero hecho de que no sale información fuera y no entrena modelos de otras empresas. Ya, eso es un punto muy a favor. En la parte intermedia sería utilizar modelos con licencia de empresa con acuerdos de procesamiento de datos, con lo que se llama un DPA, Data Processment Agreement, que por ejemplo Copilot 365 tiene ese tipo de licencia y tú puedes ahí utilizar modelos en nube, hay un acuerdo de procesamiento de datos y así tú no, o sea, Microsoft en este caso se compromete legalmente y firmado a no utilizar la información que tú deposites ahí para entrenar su modelo. Ahora bien, tú nunca te puedes asegurar de que cualquier empresa en nube le puedan hackear o hacer algo, ¿no? En fin, por ejemplo. Entonces, pues, sería un rango intermedio. Así que sí que es cierto que incluso en esos acuerdos de procesamiento de datos, si hay filtraciones graves y demás, incluso hay impersonación, se impersona jurídicamente, hay muchos condicionantes que hay que tener en cuenta. Así que bueno, esta es otra opción que tenéis también disponible si queréis trabajar con IA en local, tener un ordenador solo para utilizar IA. Bueno, hay muchas opciones, de verdad, cada vez se requieren menos especificaciones, de potencia y esas cosas para utilizar modelos de IA de cualquier tipo, O sea que echarle un vistacito que merece la pena, ¿vale? Bueno, avanzando un poquito más, ahora voy a enseñaros, por ejemplo, dentro de ChatGPT y de Claude, cómo podéis crear vuestros propios proyectos, ¿vale? Y así clasificar siempre cualquier tipo de búsquedas o de procesos que hagáis en vuestro día a día, clasificados en un sitio en concreto. Dentro de ChatGPT se encuentra justo aquí, en la ventana de proyecto. Yo aquí puedo darle al más, puedo hacer un proyecto cualquiera, por ejemplo, llamarlo demostración. Y ahora, en mi chat de demostración, fijaros que yo tengo dos ventanas. Tengo esto es ChatGPT, tengo una ventana de chat, tengo una ventana de fuentes. Aquí yo puedo rápidamente añadir cualquier tipo de fuente de literatura, artículos, lo que sea, guías, que para mí sean importantes para poder trabajar con ellas, ¿vale? Yo quiero que la IA trabaje con esos documentos. Aquí hay un truco muy interesante y es que esa instrucción que antes generamos en formato Markdown, puedes guardarla en un documento de texto y depositarla también aquí dentro y que sean las instrucciones que utilice en este proyecto. Bien. Entonces, tú puedes volcar un archivo que se llame instrucciones con lo que generamos en el prompt, volcárselo aquí y así definir el comportamiento dentro de este proyecto. Y las diferentes ventanas de chat las vas a tener siempre aquí delante. Entonces vas a poder utilizar diferentes ventanas de chat. Se van a guardar todas aquí, no se van a perder en el limbo de todo tu historial y además, las conversaciones del proyecto se nutren entre ellas, ¿de acuerdo? Y interaccionan entre ellas. Si tú, por ejemplo, hablas de una cosa en una conversación y tú luego hablas de otra en otra ventana de chat en este proyecto, pero tienen que ver entre sí, en algún momento se pueden referenciar una a la otra. Y ese es el punto interesante que tiene aquí en la ventana de proyecto. Bajo mi punto de vista, en Claude es incluso un poquito más interesante, porque aquí exactamente igual tenemos la ventana de proyecto dentro de Claude, la tenemos justo aquí, en proyecto, y al crear un nuevo proyecto se nos abre aquí qué está tratando de lograr, ¿no? O sea, aquí yo directamente puedo poner el prompt de lo que quiero. Entonces yo puedo crear un prompt, una vez más, de cómo quiero exactamente de que se comporte este proyecto. Me puedo venir a cualquier modelo de IA y decirle, crea el mejor. Aquí está la diferencia, ¿vale? System prompt. Ahora voy a explicar qué significa lo de system. Posible para un proyecto en el cual quiero las instrucciones para que ese proyecto funcione como un redactor experto de protocolos hospitalarios
para, en base a búsquedas de literatura científica, con las secciones de rol, contexto, objetivos y formato de salida. ¿Por qué lo del system? Lo del system prompt es el prompt del sistema, porque en este caso yo no estoy haciendo un prompt a secas que voy a tirar a la basura después. Yo estoy haciendo un prompt que voy a guardar permanentemente en un proyecto. Ese prompt va a estar continuamente utilizándose, va a ser como la referencia continua para ese proyecto. Una cosa es el system prompt, que va a ser ese paraguas que va a envolver a lo demás, y otra cosa es el prompt luego que voy a hacer en cada chat dentro de ese proyecto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar este prompt que me ha generado. Aquí le puedes añadir, si quieres, a la hora de construir el prompt, diferentes artículos, información que tú consideres importante, pues de gestión clínica o de gestión legal, de arquitectura, cualquier cosa que tú te plantees, conocimiento importante, siempre que no sea información privilegiada y esté ya disponible públicamente, pues lo puedes volcar aquí para que entienda mejor qué es lo que quieres conseguir, te fabrique ese prompt. Bien, aquí puedes copiar esto y aquí lo voy a pegar, ¿vale? Todas esas instrucciones las voy a pegar justo aquí. Entonces, voy a hacer que este proyecto lo voy a llamar, por ejemplo, redactor de protocolos en gestión sanitaria. Por ejemplo, creo este proyecto. Aquí tengo ya la forma en la que funciona, ¿vale? Si yo quiero insistir en cómo funciona, yo puedo volver a copiar las instrucciones aquí, ¿vale? Aquí tengo las instrucciones del proyecto, las puedo añadir en esta sección de aquí, ¿bien? Las introduzco, ¿vale? Aquí no es imprescindible que estén en la pestaña de la descripción, ¿vale? O sea, apenas modifica el comportamiento, no tienes por qué hacerlo tal cual, puedes dejarle aquí simplemente desarrollo, implementación, actualización de protocolo, y dejar solamente esa parte, porque esto realmente no influye demasiado en el comportamiento. Y las instrucciones las depositas aquí, ¿vale? En las instrucciones del proyecto. Y aquí estarían ya este prompt perenne dentro de este proyecto para que siempre que yo ahora converse con Claude aquí, pues siempre me diga todo en base a mis instrucciones, ¿vale? Empiezas con el prompt y luego afinas y luego lo conviertes en un sistema y luego un proyecto. Sí, o sea, tú primero diseñas el prompt de sistema, es decir, tú diseñas el prompt que tú vas a utilizar como continuamente por defecto, en lugar de imagínate ese prompt que tú sabes que en condiciones normales copiarías y pegarías 20 veces, ¿no? En un día, ¿no? Porque es continuamente una tarea que ejecuta. Pues tú ese prompt lo puedes configurar dentro de un proyecto, lo puedes pegar en las instrucciones, por ejemplo, de un proyecto en Claude o en ChatGPT, para que continuamente, cuando tú ahora le digas, oye, hazme esta tarea, pues tú no le tengas que explicar y pegar todo ese prompt porque ya está aquí dentro, ya está en las instrucciones. Entonces, eso ya hay una instrucción de paraguas que envuelve a todo y luego unas instrucciones por debajo en la ventana de chat. ¿Vale? Sí, también lo tienes justo aquí. Por ejemplo, imaginémonos, y ahora con esto voy a hilar con el siguiente concepto que también en Claude es muy interesante y creo que a muchos de vosotros puede ser útil. Acabamos de ver Consensus y también para los compañeros, sobre todo sanitarios, también tenemos disponible PubMed como conectores dentro de Claude. ¿Cómo se hace esto? Si nos venimos a Claude, hay una pestañita justo aquí, el botón del más, que tenemos por aquí, y hay una pestaña que se llama conectores, ¿de acuerdo? Dentro de los conectores, yo puedo aquí clicar en gestionar conectores. ¿Y qué es lo que pasa aquí con gestionar conectores? Pues yo puedo aquí añadir conectores y estos son aplicaciones, que algunas de estas pues os sonarán, que están fuera de Cloud, pero yo puedo hacer un puente, puedo establecer una puerta entre el modelo de IA de Claude y esa aplicación, sin tener yo que irme a esa aplicación para ejecutar una tarea. Esto es lo que se llama Model Context Protocol. Se llama esto, protocolo de modelo por contexto. Lo que estoy haciendo aquí es, por ejemplo, imaginaros, Consensus está disponible justo aquí también. Yo puedo clicar en ella, conectarla y en mis conversaciones de Claude, a partir de ahora,
introducir consensus dentro del juego. De manera que cada vez que haya una tarea en la que consensus pueda aportarnos, consensus se va a activar dentro de Cloud y va a ayudarnos a hacer mejor la tarea. ¿Vale? En el caso de PubMed, por ejemplo, pues igual, tenemos aquí PubMed disponible. Desde aquí se conecta y es capaz de recolectar artículos de toda la literatura biomédica de PubMed, buscar los artículos, obtener los metadatos de los papers, conseguir los papers completos si es que están en acceso abierto y demás. Y con esto tú puedes en una misma conversación sincronizar multitud de herramientas, ¿vale? Funciona como un agente no exactamente igual, o sea, aquí el agente hay dos conceptos diferentes. Una cosa sería un agente de inteligencia artificial per se. Significaría que esa misma herramienta eh, está toma decisiones por cuenta propia. O sea, realmente no se está conectando a otras herramientas. Un agente se podría conectar a otras herramientas, pero realmente las decisiones todas circulan en el mismo modelo, en el propio modelo. O sea, sería el siguiente paso a un chatbot. Por ejemplo, un agente de inteligencia artificial podría ser cuando tú le preguntas algo que automáticamente ejecute un código, o ejecute una programación, una tarea o una automatización, por ejemplo. Pues eso podría ser un agente de inteligencia artificial. Tú le pides algo y en base a ello hace una tarea. Un Model Context Protocol es un modelo de inteligencia artificial que tiene, en lugar de solamente un despacho, se le abren muchos pasillos con muchas puertas a los cuales esa persona se puede levantar de su silla e ir a otros despachos que están conectados al suyo, que tienen otras personas dentro de esos despachos y decirle, oye, mientras yo voy haciendo esto, me han pedido esta información. Cuando la tenga, tráemela, ¿no? Y entonces va a todos esos despachos, que serían estas herramientas, les pide la información, cada una de esas personas, digámoslo así, para entender el ejemplo, le trae la información, te la trae a tu despacho y tú ya con esa información haces lo que tú veas. Eso sería un Model Context Protocol. O sea, sería un poquito, pues, todos esos despachos, con todos esos puntos, y así, pues, iría conectando todo y cada uno de ellos, ¿vale? Y o sea, en cada parte tendrías ese secretario, ese jefe, como queramos llamarlo, ese rol, ¿vale? Por no decir ningún concepto, ¿vale? Pues tú tienes todas esas secciones justo ahí, rescatas de cada una de ellas y tú ya con toda esa información haces lo que tú consideres oportuno. Esa sería la diferencia entre un agente per se y un Model Context Protocol. O sea, realmente tú mandas una orden a diferentes sitios, cada uno de esos lugares se hace la tarea, viene la información de vuelta y tú ya con ella haces lo que pienses, ¿vale? O sea, esa es un poquito la diferencia entre ambos contextos, ¿vale? Ya con esto. Pues imaginaros aquí, fijaros la de conectores que hay conectores de todo tipo dentro de Cloud. Precaución siempre, eso sí os digo, con conectar pues cuentas de correo electrónico, cuentas de nube, ¿vale? Tened en cuenta, insisto, que aquí se está conectando a un servidor norteamericano o a un calendar, ¿vale? O sea, tener en cuenta y sopesar riesgo y beneficio de conectar ciertas herramientas. Yo normalmente no suelo conectar ese tipo de herramientas. Yo suelo conectar herramientas que no accedan a mis datos personales o cosas así, ¿no? Pero como podéis ver, hay multitud de herramientas para poder trabajar con ellas. Por ejemplo, otro caso. No sé si conocéis Gamma, que es una herramienta bastante útil para hacer diapositivas. Pues también se puede conectar desde aquí, tú puedes hacer una búsqueda de un tema y luego a partir de ello que te genere diapositivas, ¿vale? De lo que tú hayas trabajado y todo eso, ¿vale? Mientras los equipos. Hombre, claro, aquí es verdad que hay cosas que probablemente a lo mejor no podáis utilizar en un entorno full institucional, más en un entorno personal, ¿no? Pero que por otro lado pues, puedan seros útiles, ¿no? Así que es cierto que ya eso depende un poquito del contexto en el que te encuentres, ¿no? Pero aquí, bueno, hay multitud de opciones. De hecho, si los ordenamos, imaginaros, pues por tendencias incluso o filtrar por tipo de tarea, ¿no? Pues aquí desde salud, datos y análisis, herramientas educativas, Canva también se puede sincronizar, por ejemplo. Healthcare también aquí hay algunas, o sea, hay multitud de opciones, incluso legal también hay aquí algunas, ¿vale? También.
que son de inteligencia artificial, ¿vale? También para trabajar sobre ello. La parte de legal en Claude, la verdad que ha avanzado bastante. Y entonces conectáis las herramientas que queráis. Y ahora, en esta conversación ya de mi proyecto, yo, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Me puedo venir al más, puedo venirme a los conectores, y yo ahora puedo encender, por ejemplo, Consensus aquí, y puedo encender PubMed también, puedo encender ambas, justo por aquí. Y aquí, ahora, primero, hacer un prompt para hacer una nueva tarea, y luego que los conectores hagan el resto del trabajo. Por ejemplo, le voy a decir, genera el mejor prompt posible en Markdown para hacer una búsqueda para un nuevo protocolo en gestión sanitaria sobre... Claro, claro, efectivamente. O sea, los equipos de trabajo, por supuesto, institucionales no son para esto, ¿vale? O sea, lo que estoy enseñando aquí son herramientas en nube, ¿vale? No es una instalación, no estoy instalando nada en local. Lo único que os he contado de instalar algo hasta ahora era la parte de Olama, ¿vale? La de Oyama, de instalar cosas en local, que para eso también, por supuesto, requiere permisos de administrador, ¿vale? El Haiku, mira, estoy seleccionando el Haiku, ¿vale? Dentro de Claude hay diferentes modelos y estoy seleccionando aposta Haiku, que es el modelo más sencillo que tiene Claude, para que veáis que lo que estoy haciendo ahora aquí en pantalla se puede hacer con una versión gratuita, porque la versión gratuita solo trae Haiku y Sonnet. Opus están solo en la versión de pago. Entonces, estos dos son los que trae la gratuita y el Haiku es el que menos recursos consume, perdón. Entonces, pues, por eso he seleccionado este para que veáis el ejemplo con el modelo más básico que tiene, ¿vale? Pues no sé, por ejemplo, un tema que podamos sobre realización de paracentesis domiciliarias en cuidados paliativos domiciliarios. Me lo invento, ¿vale? Un ejemplo bastante extremo para que veáis un caso de uso bastante particular. Pues fijaos que primero me hace cómo lo buscaría, me hace todo el protocolo de cómo se plantearía buscar esto, ¿no? Imaginaros que hay un servicio de cuidados paliativos, se intenta hacer en un área sanitaria, pero pues no sabemos exactamente qué tendríamos que valorar para poder hacer paracentesis. Para quien no sepa qué es una paracentesis, es drenar líquido de un abdomen, ¿vale? En diversas patologías oncológicas o cardíacas o digestivas ocurre esto, que se acumula líquido en la barriga y es una técnica de sacar líquido. Pues eso requiere un sistema bastante trabajado legalmente, manejo de riesgos biológicos, todo esto, ¿no? Pues tú puedes pedirle que te ayude a hacer una búsqueda de todo este tema para un protocolo, ¿vale? Me hace todo el prompt de cómo debería de hacer todo esto. Y ahora, en base a ello, pues tú te puedes venir por aquí y decirle, ejecuta con los conectores de PubMed y Consensus esta búsqueda y genera un documento final en formato Word institucional con la revisión completa y citaciones, ¿vale? Aquí ya no hace falta escribir prompts muy elaborados porque lo más importante ya lo hemos hecho en el paso previo, que era las instrucciones al proyecto por completo. Y fijaos cómo ahora activa PubMed, que es lo que está haciendo justo aquí, hace búsquedas. Yo aquí no estoy entrando en PubMed, pero Claude por mí está haciendo búsquedas dentro de PubMed, encuentra los artículos, la estrategia de búsqueda me las da y ahora activa Consensus también para complementar dicha búsqueda. Y todo esto lo va haciendo por mí. Hace todas estas búsquedas y ahora con toda la información, Claude le ha pedido a PubMed, a Consensus, oye, quiero los resultados de estas búsquedas, quiero los resultados de estas búsquedas. Y ahora en base a ello, toda la información que recopila, pues te dice, vale, ya tengo mucha información del tema. Pues ahora, en base a esto, ya te puedo generar esta documentación, ¿vale? Aquí la diferencia está en que no lo haces en base a su dato de entrenamiento del modelo, sino que busca la información en fuentes fidedignas y ya luego en base a ello me da los resultados, ¿vale? O sea, para que veáis un ejemplo de cómo yo puedo utilizar conectores de diferentes herramientas para hacer búsquedas y conseguir un resultado concreto, ¿vale? Y le puedes pedir, de hecho, que directamente te haga un documento de Word, por ejemplo. Pues te hace un Word con todo el texto y ya tienes un documento editable para seguir trabajando con ello. Estamos intentando crear un chatbot en local. Sí, vamos, ahora mismo en salud, pero por lo menos en Andalucía, nosotros estamos trabajando mucho
en chatbots en local para intentar conseguir gobernanza del dato y y en la medida de lo posible limitar el uso de pacientes en nube, por supuesto, que es lo que sería la prioridad principal, ¿no? ¿Se puede utilizar un modelo local que tenga un system prompt para anonimizar, luego genere el prompt y que luego se conecte a las herramientas locales o remotas? Sí, tú realmente podrías utilizar Oyama, como hemos visto, para en una conversación establecerle una instrucción concreta. Lo haces por primera vez en esa misma ventana de chat, sería la forma más fácil de hacerlo. Tú fabricas el prompt primero, le pegas la primera parte que quieras anonimizar en local y a partir de ahí pues siempre va a ser la misma tarea, ¿no? Y siempre te la va a volver a ejecutar una y otra vez, ¿no? O sea, podría ser una opción. Sería genial un curso de instalación y uso del LM en locales. Yo encantado de impartirlo. Bueno, si no, los compañeros de IT también seguro que tendrán experiencia en esto. No me quiero meter yo en el campo de nadie, ¿no? Pero vamos, yo abierto a ello. Yo tengo mucha experiencia en eso. De hecho, estamos haciendo muchos proyectos de investigación en torno a esto de técnicas que se llaman, por ejemplo, RAG, que se llama generación Retrieval Augmented Generation, se llama, que sería un estilo como tener un modelo de IA, se conecta a diferentes fuentes de información que se procesan, se trocean y el modelo de IA se conecta solamente a esa fuente. Entonces, continuamente siempre va a trabajar con tu misma fuente. Ese sería un RAG, por ejemplo. Eso desde luego daría para, daría para otra formación completa. Le voy a pedir directamente que me lo dé aquí. Dame el texto aquí, para que no tarde demasiado. Porque creo que está tardando un poquito más de la cuenta. Es verdad que a lo mejor hay mucho texto, pero ya aquí me lo va a hacer. Fijaos, me hace aquí el protocolo, ¿vale? Ya esto con la información que ha obtenido de los conectores que yo le he proporcionado, ¿vale? Alcance, población diana, fijaos lo bien que hace el desarrollo del protocolo. Esto plantearoslo, trasladarlo a a vuestra especialidad, a vuestra área de expertise, vuestro conocimiento, vuestras tareas habituales en el día a día, pues cómo puede ayudaros a hacer este tipo de tareas, ¿no? Población diana, en qué paciente se indicaría, en qué casos se haría, criterios de exclusión, ¿no? Y todo esto pues lo va sacando de fuentes de la literatura, ¿vale? De hecho, me va ofreciendo aquí las citaciones y demás, ¿vale? Y pues fíjate, incluso las técnicas de Pracentés, esto sería prácticamente como una guía completa de si queremos proponer a la dirección médica, a la gerencia del hospital, de un área sanitaria, en un centro de salud, pues un procedimiento nuevo, una tarea concreta, pues fíjate cómo te genera, este es el modo más sencillo, ¿eh? Este es el modelo más simple que tiene Claude, Haiku, y cómo nos hace todo el proceso y nos va citando las diferentes referencias por aquí que puedo clicar y comprobar de que realmente pues, están presentes, ¿ok? Puedo chequearlas, ¿vale? Así que fijaos como incluso por el lado de evidencia nos da todas las recomendaciones y demás y por supuesto toda esta información habría que verificarla, habría que editarla en base a nuestro conocimiento y experiencia, pero desde luego pues está claro que no partimos de un lienzo en blanco, partimos ya de una tarea bastante más trabajada, incluso fijaos, se lo está currando, ¿eh? Sabe que estamos en la formación y lo está trabajando bastante, pues todo un algoritmo incluso de cómo se podría plantear esto, ¿no? Casi esto trasladarlo a un póster y hacer un póster con esto, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas tareas de este tipo en estos entornos y, y conseguir, pues, desarrollar nuevas tareas, protocolos, analizar datos, información y con todo ello, pues, profundizar mucho más en el tema. Madre mía, la verdad que se lo está currando muchísimo. ¿Le puedes indicar el número de páginas totales en la respuesta? Si quiero, por ejemplo, solo 20 páginas. Esta no es muy buena pregunta, Marta. Te agradezco que la hayas hecho. Ese tipo de instrucciones, cuando tú le pides número de páginas, número de caracteres, número de palabras, muchas veces los modelos de IA lo hacen regular. ¿Por qué? Porque en ese ejercicio de predicción que hace, de respuesta, no se le da muy bien calcular muchas veces la extensión de los documentos. Le puedes decir una cifra aproximada, pero es verdad que muchas veces es algo impreciso. Y también se va a ver limitado en función de la ventana de contexto total que soporte el modelo de IA en concreto. Es decir, si, imagínate, tú tienes una máquina que es capaz de, como máximo, generarte de una sola tacada, pues imagínate 1 millón de letras.
pues si tú le pides que te genere 3 millones de letras, un documento con 3 millones de letras, por más que se lo pidas, no va a ser capaz de hacerlo, ¿vale? De hecho, en este caso yo no le he dicho una extensión concreta y fijaros, incluso en el modelo más simple que hay, cómo me está haciendo toda esta referencia y con todas las guías y demás, que habría que verificarla, por supuesto que sí, aunque las haya dado del conector, ¿vale? Pero se pueden hacer estimaciones bastante cercanas, pero probablemente vas a tener siempre que afinar un poquito. Si, por ejemplo, algunos casos que me preguntan mucho, oye, tengo que lanzar un artículo de investigación y el resumen no puede ocupar más de 200 caracteres, pues ahí tienes que afinar mucho. Muchas veces se queda corto, demasiado, muchas veces se queda muy largo, ahí a veces tiene que jugar un poquito. No es el mejor en hacer esas tareas. En el fondo, al final, todo lo hace por estadística de los papers. Sería como una refundición de la documentación que explora y estudia. En casos como esto que estamos viendo hoy aquí, sí. Desde luego que sí, sería una forma bastante clara de decirlo. Aquí sí, una pregunta que me hacen mucho también en torno a esto es, ¿realmente estamos generando algo nuevo con la IA? Entonces ahí entramos en otro concepto filosófico. ¿Qué definimos como nuevo, no? Al fin y al cabo, en la historia de la humanidad, casi todo lo que ocurre en base a eventos anteriores, ¿no? O sea, un descubrimiento, una acción, una empresa, una aplicación, una investigación. Entonces, al final, ¿hasta qué punto se logra novedad utilizando inteligencia artificial generativa, utilizando otras fuentes de información? Pues mira, ahí yo me iría a el valor, ¿no? ¿Qué valor aporta transformar información ya existente en algo nuevo? No siempre hay que crear algo nuevo desde cero. Se puede transformar y crear nueva información en base a una que ya se tiene, o reinterpretarla o reestructurarla de otra manera, y en base a ello generar nueva evidencia en ciencias de la salud o en cualquier ámbito científico, pues, por ejemplo, un meta-análisis sería la definición típica, ¿no? De hacer esa refundición que comentas, ¿no? Y me parece muy buen término, Benjamín, ese, ¿no? De refundir, ¿no? Y reutilizar la información, pues le das un nuevo valor, ¿no? Una nueva perspectiva y una nueva forma de reutilizarla, ¿no? Como es este caso, ¿no? Yo en base a cientos de fuentes bibliográficas he generado un protocolo completo de cómo instaurar una técnica invasiva en domicilios de personas con todos los puntos de vista, tanto médicos, clínicos, legales, manejo de residuos, etcétera, etcétera. Y encima con referencias que me van a ayudar a justificar el por qué están esas decisiones, incluso todos los documentos de checklist, fíjate, que habría que hacerse en la casa, ¿no? Antes y después del procedimiento, ¿no? O sea, fijaros cómo eh, he generado un valor nuevo en base a cosas que ya existían, pero realmente he generado un valor importante que le puede servir a unas personas o a un colectivo concreto, ¿no? Yo creo que esa es la manera de hacer esa refundición de valor, ¿no? Quizás podríamos llamarlo, ¿no? En este caso. Me parece un concepto muy interesante. Esta pregunta directamente la ha contestado Michelle, efectivamente, eso es así. Depende también de los tokens que hayas empleado en ese día, claro. O sea, si cuanto más token utilices, pues claro, pues en un punto te podrías quedar sin ello en la versión de suscripción o en la gratuita. Saber copiar bien ese es el arte. Sí, bueno, a ver, casi todo se copia. O sea, tú vas a cualquier término, tú vas a la música, por ejemplo. O sea, ¿pensáis realmente que los cantantes, los músicos hacen canciones nuevas? No hacen canciones nuevas, realmente hacen esa refundición, ¿no? Están más que estudiados los patrones musicales que entran bien por el oído y que son los hits que nos entran todos los veranos y que consiguen millones de reproducciones, ¿no? En la radio, ¿no? En Spotify, ¿no? O sea, eso está más que estudiado. Al fin y al cabo se hace una refundición. El ser humano, al fin y al cabo, la generación de valor per se desde la nada es extremadamente compleja, ¿no? Siempre todo se basa en fundamentos previos, ¿no? Esa copia es, al fin y al cabo, esa refundición de valor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así es como veré yo esa perspectiva, ¿vale? Así que bueno, no solo en base a los conectores se puede trabajar, pero también, por ejemplo, en Claude hay otra característica bastante singular que es la capacidad de tener habilidades, de tener skills. Y dentro de esa capacidad de tener habilidades, dentro de Claude, es muy interesante que tú puedes modificar no solo el comportamiento según el proyecto, sino que también puedes desarrollar como una especie de comportamiento concreto que se pueda aplicar en varios proyectos a la vez. O sea, ya no es solo que yo tengo un proyecto
con un marco concreto de trabajo, sino que yo puedo crear un comportamiento que se pueda aplicar en varios proyectos diferentes al mismo tiempo. Por poner un ejemplo, voy a crear ahora una habilidad que consista en un redactor de protocolos, pero me va a servir para un proyecto de hematología, un proyecto de medicina interna, un proyecto de oncología. Cualquiera de ellos me puede servir, ¿no? O sea, ahora voy a hacer una habilidad que me va a servir para diferentes proyectos a la vez, ¿vale? La he usado para hacer canciones personalizadas, así como fotos. Si estuvieras en un sitio que nunca has estado, desde luego, eso es un tema, la verdad, bastante curioso, ¿no? Hay que ir a los LLM locales con el tiempo, los toques valdrán más que el litro de gasolina. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que el futuro más cercano, subjetivamente, humilde, extremadamente humilde opinión, yo no tengo una bola de cristal de esto, es que al futuro, porque también vamos a tener problemas de energía importantes, vamos a tener problemas de recursos. Ahora mismo estamos en una fase en la que todavía estas empresas están perdiendo millones, miles de millones de dólares haciendo esas licencias, ¿no? En las que están invirtiendo mucho dinero. Y ante un potencial colapso, yo creo que llegaremos a un punto en el que lo ideal será que cada vez disminuya más la barrera del hardware, ¿vale? De la máquina en sí que corre esos modelos y que los modelos en local cada vez estén más optimizados y funcionen mejor. Que de hecho ya está ocurriendo, cada vez hay modelos que funcionan mejor, más potentes y que son capaces de redactar o procesar más información, pero que cada vez le necesitan menos recursos para poder funcionar. Yo creo que por ahí irán los tiros tanto en el ámbito energético como en el ámbito de optimización y seguridad también, ¿no? Entre que Vader y Bob Dylan hay una pequeña diferencia. Pues sí, efectivamente, esa es esa es la cuestión. Y me gusta mucho la cuestión de Marta, que dice, Bob Dylan llegó primero. Dice, pero sí menos tecnología te hacía pensar más, ¿no? O sea, efectivamente, ahí está el debate, ¿no? Es un debate muy interesante. De hecho, otra pregunta que me hacen mucho en los talleres cuando los hago con profesionales sanitarios, sobre todo, es, oye, ¿tú qué porcentaje consideras asumible de IA cuando tú redactas un artículo científico? Por ejemplo, ¿no? Pues yo digo que realmente no hay un porcentaje per se. O sea, tú puedes tener una filosofía de trabajo en la que casi el 100% del contenido esté redactado por IA, pero tú realmente has estado por detrás en todo momento tomando las decisiones. Ese humano ha estado en el círculo, ese human in the loop, de manera que tú has tomado todas las decisiones y has corrido todo el flujo de trabajo. O sea, ahí hay mucho de interés, o puede ser al contrario. Tú te cruzas de brazos, le dejas que la IA haga lo que sea. Imaginaros, yo cojo ahora esto, lo copio tal cual y se lo mando a la gerencia. Pues evidentemente eso sería una mala práctica, ¿no? Pues ahí está la clave en la filosofía de trabajo que tiene cada uno, ¿no? Así que esa es un poquito la filosofía y la intención en este caso, ¿eh? Bueno, ya para finalizar la última parte que voy a enseñaros es el de las habilidades, ¿vale? Aquí dentro de Claude también se puede hacer en ChatGPT. Yo puedo a crear lo que se llaman habilidades. Sí que es cierto que en Claude funciona un poquito mejor bajo mi punto de vista. Voy a iniciar una nueva conversación. El 90% de la gente no supervisará nada, in my honest opinion. Pues sí, es cierto que yo tengo en parte, o sea, yo tengo una opinión optimista en cuanto a la divulgación y en la docencia, como estamos haciendo aquí hoy, de intentar instruirnos en ese aspecto, pero por otro lado, es de reconocer, y tengo esa parte pesimista, que el ser humano pues tiende a sus pecados capitales, ¿no? Y tiende a la pereza, entre ellos, ¿no? Y la pereza, pues, es un pecado importante, ¿no? Que es complicado muchas veces de resistir, ¿no? Yo el mensaje que lanzaría aquí, siempre lo lanzo en todas las formaciones, es que información que no se revisa y se envía, potencialmente puede dilapidarte. O sea, en el sentido de tu profesión, a nivel personal, un error, por nimio que sea en no supervisar la información que tengas delante, pues puede dilapidar toda la carrera. Y es así, de hecho ya está ocurriendo en algunas empresas muy importantes, consultoras muy importantes, que han utilizado X personas, modelos de IA, para hacer un informe de una consultoría y resulta que cuando se revisa la información, pues las referencias son falsas. Y esto ha pasado en empresas valoradas en millones de euros, ¿no? Entonces, como a Hinry, si les pasan a esas empresas, a nosotros nos va a pasar seguro. Entonces, la pereza siempre está ahí, pero demasiado hacen estas cosas por nosotros, como para no ponerle 5 minutos, 10 minutos, los que sean necesarios,
a revisar, a editar y a darle forma, ¿vale? Véase a distintas multas aplicadas a letrados que han utilizado la ley sin revisar efectivamente. O sea, ese es otro ejemplo paradigmático, ¿no? En el tema legal, pues leyes inventadas o casos que se citan que supuestamente ya tuvieron, generaron pues, alcance, ¿no? O sea, ya generan antecedentes, ¿no? Y cuando te das cuenta, lo revisa el juez, pues esos casos no existían, ¿no? O esa ley no existía, o ya se derogó hace X años, hace 10 años, y se tiene en cuenta y llegan a un juicio, ¿no? O sea, tened mucho cuidado de verdad con eso, porque no merece la pena arriesgar vuestra carrera profesional por culpa de no revisar documentos con IA. Y sin contar los prejuicios acarreados a los clientes con desestimación de la demanda, sí, por supuesto. O sea, eso ya es que esos son problemas muy importantes, ¿no? Entonces, pensad en el impacto que generarían omitir dichas acciones, ¿vale? Y yo creo que así se nos apagan esas ganas de mandar las cosas sin revisar, ¿vale? Bueno, otro clásico, de hecho, también es el de la divulgación. Lo típico de se hace una comunicación, ¿no? De cualquier tipo, incluso en periódicos se ha visto y sale al principio. Por supuesto, te voy a generar un artículo que trate sobre no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y debes una columna de un periódico en la que empieza con el prompt, o sea, con lo que le contesta la IA, ¿no? En lugar del artículo, ¿no? O sea, hay mil noticias ya de estas cosas, hay que tener mucho cuidado con la supervisión, ¿eh? Vale. Pues en la parte de la skill, voy a explicaros cómo se hace esta parte de las habilidades, por ejemplo, dentro de Claude. Como os digo, se puede modificar el comportamiento de los modelos de inteligencia artificial y que sirva para diferentes proyectos al mismo tiempo. Yo puedo llevarme cómo se comporta, para que nos entendamos ahora sin personificar a la máquina. Yo puedo llevarme a un mismo trabajador o yo me puedo impersonar en diferentes proyectos a la vez con mi comportamiento, con la manera en la que yo trabajo, pero cada proyecto va de lo suyo. Pues esto es justo lo que voy a aplicar yo aquí. Yo voy a crear una sistemática ahora que voy a poder aplicar a diferentes proyectos, diferentes áreas temáticas al mismo tiempo. ¿Cómo? Claude, por ejemplo, es muy intuitivo porque ya per se tiene un creador, tiene una habilidad para crear habilidades. Entonces nos lo pone súper fácil. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues os pongo un ejemplo. Mm, Primero voy a buscar, que creo que hay una que hay buenas que son muy conocidas, para imaginaros, por ejemplo, os dedicáis a gestión clínica, por decir un ejemplo que entendamos, y tengo que revisar pues económicamente o a nivel de ciertas decisiones, si la evidencia que tengo delante me merece o no me merece la pena aplicarla en mi contexto concreto. Pues hay multitud de checklists, de hecho nos podemos ir a las guías Equator, que son muy conocidas en el ámbito científico, que son guías que nos permiten revisar pues si un artículo, por ejemplo, pues cumple ciertos criterios o no los cumple, ¿no? Entonces, pues aquí hay muchos checklists que en algunos casos, por ejemplo, se pueden aplicar a la parte de gestión clínica, ¿no? Si entonces, por ejemplo, cuento alguno de ellos, pues fijaros, mira este. Este, por ejemplo, es una guía, imaginaros, que supuestamente me ayuda a ver si el uso de una herramienta de inteligencia artificial, no solo en el ámbito sí, en el ámbito de la salud en este caso en concreto, me merece la pena o no implementarla en un sistema sanitario, en un sistema de salud, ¿no? O sea, yo me vengo a este artículo y resulta que ya, pues, hay una guía establecida en la que me dicen, pues, oye, hay una serie de ítems que cada vez que te ofrezcan una solución de inteligencia artificial, te deberías de plantear si realmente merece la pena o no merece la pena desde el punto de vista económico. Y me introduce todas estas casillas de cómo identificar todos los apartados del estudio, si realmente meter esa herramienta de IA en mi sistema sanitario en base a lo que dice un paper científico o un protocolo o lo que me den, merece la pena o no merece la pena desde un punto de vista económico. ¿Tendrá un retorno? ¿Será eficiente? ¿No lo será? Pues fijaos como aquí hay un montón de ítems al respecto. Ahora tenemos el cuello de botella obvio y es hacer esto humanamente, ¿no? ¿Cómo podemos utilizarla ahí aquí? Pues yo, por ejemplo, me puedo descargar el manuscrito, a ver si me lo puedo descargar, que no sé por qué ahora, aunque aquí están estos abiertos, me lo pone para que lo vea desde aquí.
Pues a priori está en acceso abierto. Voy a acceder desde aquí para poder verlo. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar este paper. Hasta aquí está. Y lo que voy a hacer es, en base a este paper, voy a crear un comportamiento. ¿Vale? Yo quiero que ahora la IA se comporte siempre tal como se describe en este manuscrito, ¿vale? Que siempre que yo le meta, a partir de ahora, un informe de cualquier herramienta o un grupo de herramientas, pues imaginaros, pues yo este checklist lo podría aplicar ahora a diferentes tipos de herramientas de IA. Pues puedo crear un proyecto que sea verificaciones económicas de proyectos de IA en torno a enfermería, otro para, no sé, quirófano, otro para consultas de medicina de familia, tal, ¿no? O sea, tú puedes hacer diferentes proyectos, pero todos se van a regir por este mismo comportamiento de evaluación, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me vengo a Cloud, voy a adjuntarle este protocolo y le voy a decir, aquí el prompt puede ser bastante sencillo, no hace falta currárselo como lo hemos hecho anteriormente. Crea una skill o una habilidad, se puede decir de las dos maneras, para poder realizar evaluaciones en base a este checklist que te adjunto. ¿Bien? Simplemente tú pasándole la fuente de información en base a la cual quieres que se comporte, fíjate cómo ya activa primero la, la habilidad para crear habilidades, en primer lugar. Y ya en base a ello, pues comienza a crear un pequeño archivo que, adivina, está en formato Markdown. El formato que vimos al principio de la sesión con las almohadillas, los asteriscos, los divisores, con los que hacíamos los prompts. Pues justo eso. Crea un archivo en formato Markdown que va a tener toda la información de ese nuevo comportamiento que yo me voy a poder llevar a cualquier proyecto a partir de ahora. Como digo, crear un comportamiento que pueda utilizar transversalmente en diferentes sitios. Dice por aquí, por ejemplo, el paciente que viene una vez al año a tratarse en España, Santo Empadronado. ¿Cómo podemos aplicar la IA si los datos son confidenciales y además corren una aplicación como Drago que no permite hacer esta información? Si la práctica uso ilegal de los derechos a la sanidad. Hacerlo normalmente es imposible. Pedro, yo te reconozco que al no estar familiarizado exactamente con esa plataforma no te podría contestar a tu pregunta con precisión, pero te podría decir que la mayoría de herramientas, o muchas herramientas, te insisto, desconozco en absoluto cómo funciona Drago en este caso, mm, en cierta medida, también bajo amparo de la plataforma y demás correspondientes, pues claro, esa información, procesarla con la IA implicaría utilizarla también en local. O al menos en el mismo entorno en el que funcione la aplicación y con permisos de la misma, ¿no? O sea, si lo aplicado, si yo, por ejemplo, te lo traslado a mi parte sanitaria, si nosotros, si yo recibo el consentimiento de un paciente, por ejemplo, para analizar una prueba en un proyecto de investigación con IA, la herramienta yo la tengo en local y analizo, por ejemplo, ponte en el caso, un electrocardiograma de una persona, ¿no? Yo tengo un proyecto de investigación, ha pasado un comité de ética y el paciente firma un consentimiento informado para que yo pueda procesar su prueba complementaria en un modelo de IA en local bajo unas condiciones concretas de seguridad. Pues ese sería el contexto en el que se podría hacer trasladado a esto, ¿no? O sea, siempre hay que buscar ese marco en el que se podría trabajar con eso, con ese tipo de datos, ¿no? De información, ¿no? Ese comportamiento que crea Claude sería una instrucción, no es exactamente igual, porque aquí lo que estoy creando es un comportamiento. Imagínate lo siguiente. Yo le puedo dar la misma orden a 10 personas diferentes, pero cada una de estas personas va a ejecutar la tarea de una forma distinta, porque tiene una forma de comportarse diferente. ¿Vale? O sea, sería la forma de entender rápido este ejemplo, ¿no? Habrá personas que sean más rápidas, que prioricen más la velocidad, otras priorizarán más la precisión, la exactitud, el lenguaje con el que te redactan las respuestas. 10 personas tú les das una tarea y te la van a hacer diferente. Entonces, a partir de ahí, lo que yo estoy haciendo aquí es ese cerebro, o sea, ese segundo cerebro, o sea, la forma en la que se va a comportar esa persona continuamente en diferentes tareas que yo le dé, siempre que estén relacionadas, claro, con el comportamiento. ¿Vale?
¿Podrías repetir cómo hiciste para agregar y te hiciera la instrucción? Sí, claro. Aquí en Claude, en la ventana de chat, simplemente le he juntado el PDF con las instrucciones de ese checklist, que está en acceso abierto, y me dice, y le he dicho, crea una habilidad, una skill, para poder realizar evaluaciones en base a este checklist que te adjunto. O sea, yo le he dado la información y en base a ello, pues a partir de ahí me crea la habilidad. Ya me va a crear todo el grupo de archivos y ya esto lo voy a poder utilizar para diferentes proyectos al mismo tiempo. Nos va a dar el formato que le pusiste modelo de redacción. No estoy seguro si te entiendo. En los apuntes veréis diferentes ejemplos de este tipo de cuestiones para que tengáis cómo hacer los prompts. Habrá algunos ejemplos y demás para que tengáis unas cuantas ideas de cómo estructurarlo. Vale, no creo que ya le quede mucho. Y ahora la idea es la siguiente. Tú una vez tienes una skill creada, os lo veis ya mostrando. ¿De dónde saqué el Cherly? El Cherly lo saqué de una publicación científica, sin más. Lo saqué de esta publicación científica que está en acceso abierto y de la cual, pues, imagínate, en mi caso, yo quiero imagínate, soy un gestor sanitario y me llegan, pues, no sé, multitud de, mm, de solicitudes o de informes de empresas que se postulan a convocatorias para proyectos de IA en salud. Necesito una herramienta para poder hacer esto de una forma estandarizada. Pues he buscado esta guía y esa guía es en la que yo me he apalancado para luego a establecer el comportamiento, ¿vale? Eso es lo que hemos hecho, ¿vale? Entonces, si ponemos por aquí, vale, ya crea el archivo, ya estas son unas instrucciones básicas, esto ahora lo que está haciendo ya es redactar las instrucciones de cómo funciona, cómo usarla y todo esto. Y ahora las habilidades, en lugar de en los proyectos que están aquí, las habilidades están en la parte de personalizar, ¿vale? En la parte de personalizar, aquí tenemos las habilidades. Aquí están todas, ¿vale? Aquí hay un montón de habilidades que yo ya he creado para diferentes usos. Y aquí puedes clicar en añadir si la quieres crear desde cero con Claude. Pues te volverías a la pestaña inicial. Y si quieres tú directamente escribir la habilidad desde cero, se puede hacer justo aquí. Entonces, desde aquí tú puedes escribir todo el comportamiento, aunque no lo recomiendo, la verdad. Luego, puedes cargar una habilidad. O sea, yo esta habilidad, por ejemplo, la puedo crear, la puedo compartir en el chat y cualquiera de vosotros podía meterla en vuestra cuenta de Cloud simplemente arrastrando aquí. Y ya la tendría disponible. ¿Vale? Esas son todas las habilidades que has creado. Una vez se crea, ya la tenemos. Me explica un poquito en qué consiste mi nueva habilidad, cómo funciona, qué es lo que hace, todo esto. Me ha hecho una pequeña aquí infografía, la verdad que lo está haciendo bastante bien. Me da toda la habilidad y me explica qué es lo que hace. Pues tiene varias partes. Primero, siempre todas las habilidades tienen que decirte cuándo se van a activar. Tiene que haber un gatillo que se llama un trigger para que no se active, por ejemplo, si estoy haciendo una evaluación económica a nivel de gestión clínica, yo qué sé, de utensilio fungible, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pues que no se active ahí. ¿Cómo activarla, no? Pues se activará en circunstancias como estas, ¿no? Las características principales y qué es lo que hace. Entonces ya está lista para usar. Me puedo venir por aquí. Aquí ya está por completo creada todas las guías, ¿vale? Ya las tenemos todas por aquí. Y a partir de aquí le puedo decir, ya con todo esto hecho, dame la habilidad completa para poder guardarla, ¿vale? Ya la tenemos disponible. Y ya pues nos crea un documento comprimido que en un solo archivo va a estar todo este nuevo cerebro, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Crea este archivo y ya a partir de ahora, en cualquier proyecto en el que estemos en el que estemos, imaginémonos que volvemos al proyecto este que hemos hecho aquí de redacción de protocolos en gestión sanitaria. Pues imagínate. Vamos a adaptar un protocolo ahora que nos hace falta de cómo vamos a evaluar proyectos de IA. Pues oye, voy a utilizar la habilidad que ya he creado para redactar ese protocolo, por ejemplo. Pero puedo redactar un nuevo proyecto, por ejemplo,
que diga, oye, vamos a hacer un proyecto que consista en, por ejemplo, evaluaciones de medicina interna, por decir un caso, ¿no? Pues tú aquí vas a poner ahora herramientas de IA que te proponen para el servicio de medicina interna. Y va a usar la misma habilidad para analizar esa herramienta nueva, ¿no? Ya me va a crear la habilidad. Aquí está toda la habilidad, ¿vale? Y en segundo, pues ya en breves instantes me debería de crear ya el archivo, ¿vale? La skill está por aquí. Vale. Y aquí ya nos está haciendo el resumen, ¿vale? Está dando un poquito más de lo que me esperaba, pero ahora sí, ya la tenemos entera, ¿vale? Ya tengo aquí todos los documentos. Y ahora, todo esto que me ha generado, lo descargaríamos todo de una sola vez y se genera un archivo, se crea una carpeta zip, que se llama, una carpetita comprimida, ¿vale? Que se llama zip. Y eso, pues es lo que ya te puedes traer a la parte de las skills y añadirla, ¿vale? Eso lo vamos a meter por aquí. Y, ups, dice que aquí que se ha pasado un poquito con los caracteres. Esto a veces pasa, ¿vale? Esto es normal que ocurra, no pasa nada. Esto cosa de directo, siempre puede ocurrir. Simplemente se lo especificamos por aquí y le decimos que hemos tenido esa pequeña incidencia. Vale, esto ha pasado porque la habilidad tenía demasiadas carpetas. Yo mismo, de hecho, creo que lo puedo solucionar viniéndome aquí. Voy a abrir directamente la carpeta aquí, a ver si ahora lo puedo importar. Ahora mismo no me va a dejar en este caso, creo, ¿eh? Tengo que volver a rehacerla porque creo que le falta una patita para terminar de funcionar. A veces pasa estas cositas. Le puedo incluso añadir aquí el zip que acabo de crear y decirle, compílalo correctamente para guardar habilidad, ¿vale? Y ya con esto pues lo podríais utilizar en todos los recursos, ¿vale? Perdona que ha tardado un poquito más de lo que me esperaba. Así que bueno, mientras termina ya de hacer esto, no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta que queréis hacer para ir finalizando. Podéis indicarnos unas URL para hacer las grabaciones. Eso lo saben los compañeros de la organización mejor que yo. Dónde están las URL. Hay mucho que practicar, sí, desde luego. Sé que son muchas cositas. Y bueno, poquito a poco, pues podéis ir probándola y utilizándola, ¿vale? Y practicando. Es cuestión de tiempo, poquito a poco y no agobiarse, ¿vale? Sobre todo. Yo siempre os recomiendo identificar una tarea y empezar a trabajar sobre ella. Y ya en base a esto, pues empezáis a escarbar, escarbar, escarbar y vais viendo poquito a poco cómo vais a ir avanzando bastante, ¿vale? Yo creo que Claude ya está petando conmigo ya hoy. Pero bueno, cuando termine la habilidad es justo eso, ¿vale? Lo que os he enseñado se arrastra ahí y ya lo podéis utilizar en cualquier proyecto, ¿vale? Bueno, daros las gracias a vosotros. Me alegro que os haya resultado de interés, ¿vale? Y bueno, pues si no hay más preguntitas, yo creo que ya habéis tenido bastante, ¿no? Mucha información, ¿no? Joder, qué de comentario, muchas gracias. Es la vez que más comentarios he visto en un chat, una formación, que aquí tanta gente. Gracias, gracias. Pues nada, eso. Bueno, la siguiente formación, os lo voy adelantando, va a ser sobre cómo podéis crear vosotros vuestras propias mini aplicaciones. Podemos ir ahora es cuando ya me va a hacer la habilidad entera. Podéis hacer vuestras propias aplicaciones en local, ¿vale? Para que podáis utilizarlas sin necesidad de conexión a internet, ¿vale? Cómo fabricar nuestros propios dashboards,
nuestros propios recursos para análisis de datos y demás, que se puedan usar en local, 100% en local sin necesidad de utilizar ningún dispositivo en nube, ¿vale? Para que podáis utilizar en un entorno más seguro. Así que bueno, yo creo que con esto ya nos vamos a despedir, ¿no? Si os parece. Y nada, nos vemos creo que la próxima semana de nuevo. Nos vemos para seguir con esto, ¿no? Aquí tenemos la info, ¿no? Aquí tenemos ya el calendario con lo que veremos en la próxima sesión. Y nada, eso, el día 14 de julio, pues nos veremos a esta misma hora y seguiremos indagando. Muchas gracias.